No va a revelar su nombre hoy, ya lo hará en otra ocasión. Yo soy Alex y esto es Terra Incógnita. En el programa de hoy vamos a tener, como no, las clásicas noticias. Pues, por ejemplo, tú, Dani, ¿qué nos traes? Pues traigo de todo. Traigo desde un supuesto gemelo del sistema solar, una especie de fenómeno parecido a las auroras boreales que se va a ver por primera vez aquí en España, y bueno, una especie también de pseudo Tunguska y muchas otras cosas más. Pues muy bien, yo también traeré otras noticias. Hoy en el monográfico del insólito del misterio trataremos, como dijimos, el tema de los crononautas, es decir, de aquellas personas que sí que navegan en el tiempo, ya sea hacia el pasado o hacia el futuro. También tendremos sección de ecología y además hoy yo haré la sección de crítica literaria. Ah, muy bien, muy bien. Y no sé si sí o no tendremos la sección de Rincones del Mundo. Pues ya lo veremos. Pues bueno, os dejamos con la música y en nada empezamos. Y empezamos con las noticias. Pues sí, vamos a empezar, pero antes que nada voy a pedir por mi parte disculpas, porque si hoy soy un poquito de beatbox por aquí de fondo, soy básicamente yo, que todavía me dura lo mío, y hoy vais a tener un programa un poco... Big Dude, ¿no? Hoy tenemos a Big Dude. Un poco tosino. Y la verdad es que, bueno, todo esto... La semana anterior no hicimos programa, pero la anterior a esta, pues hicimos un programa sobre los duendes y se me debió meter alguno, la verdad. Malditos duendes. Maldito duende. gran canción, no sé si lo has pillado, pero bueno. No le he pillado. No lo has pillado, bueno, Héroes del Silencio, nada, un poquito de culturilla general. Bueno, parecía reggaetón, pero tampoco era plan de decirlo. Bueno, no desvirtuemos. Pues bien, la siguiente noticia nos lleva al espacio. ¿Y de qué se trata? Pues, como había dicho antes, del descubrimiento de un supuesto gemelo del sistema solar. Pues bien, a 5.000 años luz de la Tierra se encuentra orbitando una estrella que tiene la mitad de la masa de nuestro Sol. Existen dos inmensos planetas que parecen gemelos de Júpiter y Saturno. Este es el espectacular hallazgo astronómico que acaba de lograr un equipo internacional de científicos gracias a las observaciones realizadas con 11 telescopios terrestres. El descubrimiento, que se publica hoy en la revista Science, sugiere que en nuestra galaxia existen muchos sistemas planetarios parecidos al nuestro. Es la primera vez que se descubre un sistema multiplanetario que podría considerarse análogo a nuestro sistema solar, asegura Alison Crocker de la Universidad de Dartmouth, una de las más principales del hallazgo. No sé si tiene su gracia esto, porque a mí me acaba de recordar de Dartmouth a Inmouth. A mí a Dartmouth, al malo del episodio 1 también, ¿no? Pero yo me quedo con el apellido de esta científica. Crocker. De Crocker Boy. Sí. Bueno, pues hasta ahora ya se habían descubierto 28 sistemas multiplanetarios, fuera el nuestro, pero todos ellos se componían de planetas mucho más grandes que generalmente orbitaban muy cerca de sus estrellas. Sin embargo, no sé qué te está pasando hoy, Alex. Dínoslo, ¿qué te está pasando? Porque creo que tengo una imaginación muy precoz. Muy precoz, ¿no? Sí. Te adelantas, ¿no? Al futuro, eres un poco crononauta tú hoy. Ahí estamos. Bueno, pues como iba diciendo, sin embargo, el nuevo sistema contiene dos grandes planetas gaseosos de dimensiones muy similares a Júpiter y Saturno, y además ambos cuerpos se encuentran a una distancia similar a su estrella que la que existe entre los gigantes gaseosos de nuestro sistema y el Sol. Quizás se deba a que hemos tenido suerte, pero yo creo que nuestro hallazgo significa que este tipo de sistemas multiplanetarios son muy comunes en nuestra galaxia, asegura, atención al nombre este también, Scott Gaudy. Tremendo. Scott Gaudy, profesor de astronomía de la Universidad de Ohio State.
otro de los autores principales del hallazgo. La masa de los dos planetas descubiertos es aproximadamente un 80% de la de Júpiter y Saturno. Su estrella, sin embargo, es mucho más fría y oscura, ya que tan solo emite un 5% de la luz que emana de nuestro Sol. No obstante, los astrónomos consideran que este sistema tiene una estructura análoga al nuestro, ya que los tamaños comparativos de los planetas descubiertos y su estrella son muy similares a los de Júpiter y Saturno en comparación con el Sol. Además, de la misma manera que la distancia entre Saturno y nuestro Sol duplica la que existe entre Júpiter y el astro rey, el planeta más pequeño del nuevo sistema también está 2 veces más lejos de su estrella que el mayor. Al mismo tiempo, los astrónomos creen que la temperatura de ambos planetas debe ser muy similar a la que existe en Júpiter y Saturno. Esta conclusión se basa en que, a pesar de que la nueva estrella descubierta emite mucha menos luz que nuestro Sol, los planetas se encuentran relativamente más cerca de ella que la distancia existente entre Júpiter y Saturno y el astro rey. Podríamos decir que lo que hemos encontrado es una versión reducida de nuestro sistema solar, explica Gaudí. Ante un descubrimiento de estas características, la pregunta inevitable que surge es: ¿podría existir un planeta similar a la Tierra en un sistema como este? Esto es posible, pero por ahora no lo sabemos, ya que no hemos podido identificar un planeta rocoso como el nuestro, reconoce el astrónomo. El hallazgo también es importante por la novedosa metodología que ha utilizado para lograrlo, una técnica denominada microlensing que detecta las distorsiones de luz que provoca la gravedad de una estrella y sus planetas al pasar por delante de otro cuerpo estelar. Y hasta aquí el gemelo del sistema solar. Sí. Esta noticia me recuerda, ya sabes que yo tengo esa capacidad de relacionar noticias que aparentemente solo compartirán algunas palabras, pero que en el fondo no tienen nada que ver. Me recuerda a una noticia que no se acabó de saber claramente si era leyenda urbana o si era fake, que decía que la Tierra, que la Tierra precisamente no formaba parte de la galaxia, nuestra galaxia, que como sabes es la Vía Láctea, sino que formaba parte de otra galaxia en espiral, que si no recuerdo mal en la constelación de Sagitario. Sí, se dijo, o sea, que no pertenecía. Se dijo bastante de esto, pero yo la verdad no he vuelto a escuchar nada más al respecto y bueno. ¿Sabes a qué noticia me refería? Sí, sé a qué noticia te refieres, pero bueno, esto ha quedado aquí un poco en... Son de estas noticias curiosas que salen del espacio, ¿no? Referentes al espacio, y bueno, pues con eso seguimos, con el espacio. Vamos a hablar ahora de una red telefónica móvil en la Luna. Pues bien, como sabéis, casi hace ya 40 años, ya después de la llegada del hombre a la Luna, sin que se haya repetido el viaje. Y la NASA y la British National Space Center están pensando en un sistema que permitirá crear una red de telefonía móvil en el satélite, es decir, la Luna, según informan en el diario The Inquirer. Esta red permitirá establecer comunicaciones entre la Tierra y la Luna, y las infraestructuras que se usarán facilitarán la comunicación entre los trabajadores de la estación base que la NASA pretende construir en el polo sur de la Luna en el año 2020. La misión, que lleva por nombre Moonlight, se lanzará previsiblemente en el 2012 y establecerá un prototipo de red de telefonía que en un futuro les servirá a los habitantes de la Luna para comunicarse. Poca broma, habitantes de la Luna. Pues este servicio será vía llamadas y SMS entre sí y también con los habitantes de la Tierra, gracias a un sistema de satélites que orbitarían alrededor de la Luna. El sistema guarda muchas similitudes con Iridium, una serie de satélites de comunicaciones diseñados en el año 87 por Motorola para potenciar la telefonía móvil ofreciendo una cobertura mundial. En cuanto a la base espacial, la NASA ha señalado que se construirá mediante una operación internacional y estará lista en el 2024, 4 años después del previsto retorno del hombre a la Luna. Será una especie de laboratorio científico, así como un centro de pruebas para las tecnologías que se utilizarán en los futuros viajes tripulados a Marte. Pues bien, hace meses, en el antiguo programa que se emitía en esta misma franja horaria, Colega, ¿dónde está tu coche?, comentamos la noticia de que en la Luna, exactamente en el año 2024, pues se pretende construir una base permanente, ¿vale? Y también hablamos de... ¿Qué dices, Dani? No, digo que lo de la Luna era 2024 o 2016. O 2016 era lo de Marte. 2024, 2016 no hay nada. En 2016 sí, se dijo que se quería enviar no sé qué historia a Marte. No sé, será algún tipo de sonda. Un vuelo tripulado, no sé qué historia. Lo dijo Bush, pero bueno, de ahí a que lo hagan realmente. Hombre, es en el año 2020 cuando vuelve el hombre a la Luna. No. Pues igual me he confundido con esto, sí. Es el duende. Es el duende te ha llegado fuerte. Me ha llegado fuerte y me ha hechizado. Bueno, no, mentira, en el 2020 no. En el 2020 se construirá la base y en el 2020 vuelve a la Luna, sí. Sí, bueno, yo es que no lo tengo claro, o sea que... Sí.
Todo se verá. Todo se verá. Oh, sí, eso sí no se nos adelantan los chinos. Bueno, lo que sí que también me recuerda a esa otra noticia que consistía en un sistema de mensajería, pero mensajería ya a nivel material, no a nivel de dígitos, digital, que consistiría entre la Tierra y la Luna, que era pues precisamente para los integrantes de ese cuerpo de científicos que establecería en la base permanente de la Luna, para que estuvieran comunicados y tuvieran pues provisiones de comida y de todo lo que les hace falta, pues se crearía una red de comunicaciones mediante pues cohetes y naves que se veía como correspondencia, como sistema de recogida de cosas y de envío de cosas. La verdad es que se ve que hoy nos estamos yendo mucho hacia el futuro, ¿eh? Pues sí. Esto es muy de John Titor. No, John Titor fue el pasado. Bueno, ya hablaremos de él más adelante. Ya hablaremos. Y bien, pues lo de la base en la Luna, pues como bien dice esta noticia, pues es para servir, digamos, como de punto intermedio, como campamento base para iniciar los viajes hacia Marte. Que Marte pues está más lejos, evidentemente, que la Luna. Y bueno, pues ¿qué vamos a decir de Marte? Pues la última noticia que hicimos de Marte era aquella foto. La del humanoide, sí. La del humanoide, que no era ningún humanoide, según nuestro punto de vista, sino que era tiempo y viento, ¿verdad? Sí, tiempo y viento, que podían haber erosionado una roca y haberle otorgado esa forma tan caprichosa que a todos los internautas pues les ha traído... Pues sí, yo me envilo. Lo que me resulta curioso un poco es que tanto que llamó la atención la noticia y no se ha vuelto a comentar nada. Menos mal. Sí. Como bueno, pero tampoco es anormal esto, es lo que acostumbra pasar cuando sale una cosa así. Sí, claro. Es como una noticia también que ha salido esta semana en España precisamente, de que se ha descubierto queda más para objetos materiales, ha encontrado a una persona desnuda en unas minas de Ciudad de Rodrigo, en la provincia de Salamanca, desnuda, la encontró la Guardia Civil, diciendo que le habían abducido unos seres extraterrestres y que había aparecido ahí días después de su supuesta abducción desnudo y que no sabía cómo había llegado a parar ahí y tal. Son de ese tipo de noticias que tú sabes lo que yo creo que son, ¿no? Yo creo que son... Lo que hablamos el otro día. ¿Qué son? Los elementales. Los elementales. Son los elementales, los feéricos, que te cogen por el bosque y te causan el problema. Te causan el problema. Pues, ¿sigues tú con tu problema de tos? Pues sí, sigo yo con mi problema de tos y de ácido nítrico. ¿Y por qué digo ácido nítrico? Pues porque, como había comentado antes... HNO2. Sí, muy bien, veo que lo tienes estudiado. Lo tienes muy bien estudiado. Me costó lo suyo, pero sí me saqué química. Suyo. Bueno, saqué química. Pues comentaba, entre los ataques de tos, pues que se anunciaba que se iba a producir una especie de fenómeno parecido al de la aurora boreal, pero curiosamente en España, en la península ibérica, que bueno, la verdad es que no está ni en el Ártico ni en el Antártico. Las latitudes que cerca. tenemos aquí no son... Sería imposible. Hace años se producían auroras boreales en España, pero nada, es igual. Pues bien, el caso es que lo que ocurriría en este caso serían que se producirían nubes de origen polar formadas por ácido nítrico, que supuestamente pues se podrían ver en España. Ácido nítrico, perdona que te diga, es HNO3, que me he confundido con el nitroso, ahora que me estoy dando cuenta. Pues muy bien, imagínate que es lo que pasaría si fueran nubes de nitroso. Pues que capum. No, capum no, peor en el nítrico. Peor en el nítrico. Pues bueno, el caso es que un grupo de nubes polares de ácido nítrico habituales en las regiones cercanas a los polos cubrirán esta semana el cielo de la península ibérica, dando lugar a un fenómeno de gran belleza que se producirá por primera vez en España. Dan lugar a un fenómeno que, según ha informado hoy el área de investigación e instrumentación atmosférica del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, a partir de mañana tendrá lugar un desplazamiento de nubes estratosféricas muy inusual que se producirá desde el polo hacia Gran Bretaña y abarcará latitudes bajas como el centro de la península ibérica. O sea que aquí nos lo vamos a perder. Pero en fin, este fenómeno, que tiene lugar con temperaturas extraordinariamente bajas, inferiores a 78 grados bajo cero, solo se puede percibir en días despejados y durante los atardeceres, cuando provocan irisaciones que destacan en la oscuridad del cielo. Las nubes, madreperla o nacaradas, como las denominan los científicos, se forman a partir de ácido nítrico o de agua y suelen aparecer de forma ocasional durante el invierno en las regiones cercanas al polo, a una altura de entre 20 y 25 kilómetros. Tremendo. Tremendo, sí. Y yo que quería verlo y no lo vamos a ver. Pues no. Habrá que irse a Madrid. Bueno, en Madrid dudo que lo vean también, en plena capital. Habrá que irse pues al sur. ¿No? Al sur, sí, un poco Somosierra.
Somosierra está en Madrid, no sé qué me estás diciendo tú ahora. Pues precisamente por eso. Bueno, vale, yo me refería a Andalucía. El 107.1 de la FM, 107.1 de la FM, Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Outlet. ¿Por qué repites outlet? Para que no se me olvide visitar el gran outlet de Market Pales en Sant Feliu. ¿Y dónde está? En Market Pales, carretera Laurea Amigo 372, enfrente del Capravo. Podremos encontrar pantalones de algodón, lino, tejanos, camisas, polos, camisetas. Y artículos de viaje, bolsas, maletas, primeras marcas Samsonite, Privata, Roncato. Prendas de ante y napa para esta primavera, señora, caballero, juvenil y equipos completos para motoristas. Market Pales, el gran outlet en Sant Feliu de Llobregat. Gran variedad, marcas y precios excepcionales. Visita Market Pales Outlet de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde, abierto los sábados. Outlet Market Pales y renueva tu vestuario. A 400 metros, gire a la derecha. Gire inmediatamente a la derecha. A 300 metros, ha llegado a su destino. Autoescuela Requena. Porque en Autoescuela Requena podrás autorrealizarte. Déjate el GPS. En Autoescuela Requena encontrarás las mejores instalaciones y los mejores profesores. Llámanos e infórmate. 93 373 1590. Nos encontrarás en calle Dumenas y Montaner, número 5, Sant Joan Despí. Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Escolta i veuràs. Lo que no sabías, lo que no imaginabas. Los sábados de 7 a 9 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, ecología, cultura. Recuerda, todos los sábados de 7 a 9 de la noche tienes un pasaje reservado a bordo. Zarpa con nosotros rumbo a Terra Incógnita. Pues sí, qué bien, estaba muy interesante la historia esta del Sasquatch, pero ya hablaremos otro día. Sí, sí, ahí está ese hombre peludo, en las montañas de Alaska. Pero ahora estábamos hablando de otra cosa, que acabamos de dar la noticia de las pseudoauroras boreales ibéricas. ¿Y con qué nos vamos ahora? Pues, bueno, tú sabes lo que es una aurora boreal, ¿no? Sí, sí, lo sé. ¿Por qué? No sé lo que lo produce exactamente, más o menos tenía entendido que eran las emisiones de plasma solar. Sí, eso es lo que se suele decir, exactamente. a nivel así de calle. Digamos que es cuando a la atmósfera está, o como en la mayoría de veces donde se produce las auroras boreales, son los polos. ¿Y por qué? Porque son las zonas donde más cerca llega la radiación solar. ¿Sí? Sí, sí, perfectamente. Pues no, porque si fuera la zona donde más llegaría la radiación solar, pues estarían derretidos los polos, digo yo. O sea, que no es así. Bueno, que son radiaciones solares que penetran más allá. Pero entonces, ¿por qué me haces aquí el fake este? O pues sea, no lo sé, lo estaba diciendo, pero ha sido fake mío, ¿vale? Ha sido fake porque tuyo, me he dado cuenta que me lo está diciendo mal. Es bueno darse cuenta. Así que, antes de liarla más, pasamos a la siguiente noticia que nos lleva y quien a quiera China. Un poquito de aurora boreal, pues que busque y ya leerá lo que consiste exactamente, ¿no? Hay que estudiar más, Alex, hay que estudiar más. Bueno, China. Vamos a China, puesto que China prohíbe el cine de misterio y de terror. China ha prohibido la venta de productos audiovisuales que contengan elementos de misterio y horror. Mira, China, que no hacen más que poner en película de la niña de los pelos esta, que sale en todos lados, ¿no? Bueno, pero esos son los japoneses, y ¿no? también las chinas, no te creas, sí, y las coreanas. Pues la han prohibido. Pues la han prohibido porque es una medida con la que se pretende proteger el desarrollo psicológico de niños y adolescentes, según informó la prensa local. La medida pretende proteger el desarrollo psicológico de niños y adolescentes y que dicha decisión ha sido tomada por la Administración Estatal de Prensa y Publicaciones, que ha emitido una circular en la que ordena una campaña contra las historias de ficción y personajes de aspecto extraterrestre y dados con el único objetivo de causar terror. O sea, daña los pelos muy extraterrestres. Yo quiero que te diga una cosa. A ver. Sin temor no hay curtido. Godzilla, hay que curtirse. Godzilla Generations. Muy bien. No, hay que curtirse y para curtirse hay que sufrir un poco. Pues sí. Esa es la filosofía auténtica. Me encanta. Escribo un libro y lo titula Filosofía auténtica, razón de estoque. Bueno, el comunicado ordena la inmediata retirada de este tipo de vídeos, películas y grabaciones y exhorta a los autores que actualmente están produciendo esta clase de cintas a que borren cualquier alusión a misterio u horror. Según la administración responsable de la censura en China, el horror, violencia y crueldad que se despliegan en estos productos audiovisuales no son adecuados para los niños.
vale, no son educadas para los niños, pero supuestamente estas películas son para mayores de 16, de 18 años. Ya. ¿Han prohibido el pressing catch también? ¿O? Porque eso sí que es más peligroso. Eso sería para un debate, bueno, pero bueno, no creo que sea ahora el momento para hacerlo. Yo eso es lo que opino del pressing catch, que es lo contrario que tú. Sí, pero bueno, ahí porque está. yo no voy haciendo ya por ahí a la gente, por la calle. Ahí está Rey Misterio, ¿no? Que eso lo habrán prohibido seguro, ¿no? No lo sé. En mayo del año pasado, la ciudad de Pekín ya ordenó retirar de los kioscos de la ciudad las revistas que contaban historias de fantasmas, alegando que podían perjudicar a las mentes más jóvenes, ávidas lectoras de este tipo de revistas en China. La prohibición surgió a la raíz del éxito de una revista llamada Nota de Muerte, que esto me recuerda a un manga que se llama Death Note, pero bueno, traducción de la historia japonesa. A ver, un momento. Nota de Muerte. Dime. Es que es muy bueno eso. Nota de Muerte, queda como, no sé... Es que no sé ni cómo describirlo. Es que suena que dices, me he comprado el último número de Nota de Muerte. Bueno, traducción de una historia japonesa que relataba con detalle toda clase de horribles decesos y aseguraba que si el lector escribía el nombre de una persona en la revista, esta aparecía pronto. Death Note, el manga. El género de terror no es ajeno del todo a China, donde se han rodado numerosas películas sobre este tema, si bien es cierto que no suelen emitirse por la televisión, donde los contenidos también son estrictamente controlados. Pues bueno, pues... censura en China. Menos mal que no han pasado ataúdes de muerte por allí, ¿eh? Ataúdes de luz. De muerte son todos, la verdad. Menos mal que no lo han pasado por allí. Hoy está la enfermedad de los duendes, el duende burlón del Poltergeist. Te ha llegado bien. Te ha llegado bien adentro. Los trabucaires, jefe, los trabucaires. Bueno, primo, ya puedes seguir. ¿No sigues tú? Ah, sí, cierto, sigo yo. Pues bien, había comentado antes que había como una especie de pseudo-tunguska preparado para hoy. ¿Qué es un tunguska? Pues Tunguska es ese incidente que se produjo hace 100 años, en el 1908, en Tunguska, cerca del río Tunguska, en Siberia, una zona despoblada, por suerte, donde supuestamente un objeto no llegó a impactar contra el suelo, sino que llegó a explotar a unos pocos metros de altura en la superficie de la Tierra y provocó por una devastación superior a 10 veces las bombas de Nagasaki y Hiroshima. Pues muy bien. Que no se saben las causas, ni qué fue, ni no se sabe nada de eso, pero ahora que ha surgido... Se han dicho muchas cosas, pero bueno, ahora volvemos a 2008 y es que muchos de los habitantes de Irkutsk creyeron que un segundo caso Tunguska iba a producirse cuando vieron un gran objeto luminoso que pareció impactar contra el suelo de la boscosa región siberiana, dejando un estruendoso ruido, un temblor similar al de un terremoto y posteriormente algunos relámpagos tras el impacto. Las instituciones científicas fueron informadas de inmediato por los ciudadanos, que llamaban preocupados antes y después del impacto. Los científicos han determinado como primera hipótesis la de que el objeto fuera un meteorito o cometa proveniente del espacio en una órbita cercana a la de la Tierra. De hecho, ya se está preparando la expedición que partirá hacia la zona con la finalidad de investigar el suceso. El hecho más extraño lo constituyen los relámpagos que aparecieron posteriormente al impacto, ya que los científicos aún no tienen explicación para ellos y es un suceso que también ocurrió en Tunguska. ¿De los relámpagos? Sí. Pues yo no lo había... Eso afirma la gente. Yo no había escuchado eso de los relámpagos de Tunguska, pero bueno. Yo tampoco, yo lo que había escuchado era aquello de que vieron el resplandor... A kilómetros de distancia, incluso en Londres. Pero relámpagos, bueno, pues... Bueno. Habrá que investigar. Sí. O sea, pues otro Tunguska, ¿no? Eso pensaba la gente, que le iba a venir un Tunguska 2, pero nada, no ha quedado en nada. Son de esos ovnis, es un ovni claramente, un objeto volador no identificado. Un bólido de estos, sea lo que sea. Sí. ¿Sabe qué? Un aerolito. Uy, los aerolitos, pues eso daría para monográfico, ¿eh? Pues sí, y cuidado con los aerolitos porque estos sí que son dañinos, ¿eh? Estos... han llegado a hacer más daños, me parece que el daño personal no han hecho, pero daños estructurales sí. Y lo de los aerolitos fue curioso porque fue un fenómeno que se produjo durante un año concreto, me parece que fue en el 94, sí. Durante unos pocos meses y no se ha vuelto a producir más. Y se producirían como unos 20 casos así. Y eran unos pedruscos bien gordos de hielo. Pedruscos de hielo compacto que las explicaciones científicas decían que podían ser pues restos de residuos de los aviones que se hayan congelado a altas pero entonces pasaría más habitualmente. Exactamente. Y aparte pues se vio que no era eso, sino que tenía no recuerdo muy bien, ya he dicho que como bien ha sugerido podría dar para un monográfico, así que ya lo haremos. Y bien, pues pasamos a otra noticia ya de interés más científico, puesto que científicos japoneses desarrollan un arroz que a su vez es una vacuna contra el cólera. Muy buen hallazgo. Pues sí, un grupo de científicos japoneses está desarrollando una variedad de arroz modificado genéticamente que tiene los mismos efectos que la vacuna contra el cólera.
según publicó el diario nipón Nikkei, que se llama como el índice monetario de allí. Pues sí. Los granos de arroz modificados incluyen entre 15 y 30 microgramos de proteínas de la bacteria del cólera y se deben consumir en pequeñas dosis, como un medicamento, no como un alimento. El equipo, liderado por el profesor Hiroshi Kiyono, de la Universidad de Tokio, espera poder repetir ese mismo experimento con otros medicamentos que cubren distintas enfermedades. Los investigadores utilizarán este tipo de arroz alterado genéticamente para alimentar a ratones que posteriormente desarrollaron anticuerpos contra el cólera. Sin embargo, el equipo científico explicó que se necesita multiplicar al menos por 10 la dosis de la vacuna por cada grano de arroz para que este revolucionario soporte pueda usarse con seres humanos. Tras haberse desarrollado la vacuna contra el cólera, los investigadores ya han empezado a hacer pruebas con ratones para la vacuna contra la gripe en este mismo formato. Los investigadores esperan poder construir centros de producción bajo techo para mejorar el cultivo de ese tipo de plantas alteradas genéticamente. Pues en Europa y Estados Unidos ya están llevando a cabo proyectos similares a este, pero hasta ahora allí tampoco, aquí en este caso, se han construido centros de fabricación especializados en este campo. Y esta investigación pretende colocar a Japón a la cabeza del ranking mundial en la evaluación genética de plantas con fines médicos. Y el descubrimiento sugiere que más de un evento evolutivo explosivo puede haber, ¿no? Porque eso será la siguiente noticia. Así que, ¿qué opinas de esto? Pues la siguiente noticia. No, de esta noticia de los japos que han creado pues a ver, un arroz. Tengo mis reservas. A ver, ¿por qué? Pues no tienes que tener reservas, porque esto es así. No, quiero decir, tengo mis reservas en cuanto a lo práctico del asunto. ¿Por qué? Porque, a ver, en un principio, no se puede tomar como medicamento, hay como alimento. Luego, no deja de ser un medicamento más. Es decir, se tiene que tomar en dosis muy pequeñas. Luego, ¿por qué no la práctica funciona exactamente igual que un medicamento? ¿Tú dónde has visto esto que no se pueda comer? Esto lo has dicho tú perfectamente. Has dicho que no se puede tomar en grandes dosis. Es verdad, pero... Por lo tanto, o sea, ¿qué diferencia hay entre tomárselo en una pastilla o dentro de un grano de arroz? Pues es verdad. Es que ahí voy. Pues es verdad, porque ¿qué será más barato? ¿La pastilla o el arroz tratado? Además, yo creo que el arroz sale más caro porque de entrada ya la misma noticia comenta que hay que potenciar 10 veces más la dosis de la dosis por cada grano para que la puedan usar los seres humanos. Con lo cual estás invirtiendo más medicamento para una dosis. En el tratamiento de la planta que en el... Exactamente. En el tratamiento de ese arroz normal. Claro, que puede estar bien para los animales. Bien, bueno. Sí, a ver, a los animales en principio en estado salvaje no les vas a dar, yo que sé, una pastilla. No se la van a comer. Sin embargo, en arroz sí que se la van a comer. Pero de ahí a utilizarlo en humanos, pues no sé, yo no lo veo mucho. Pues es verdad. Es lo que tiene esto. Pero los japoneses hacen estas cosas, y otras. Sí. Como por ejemplo. Pues me voy a callar. Me voy a callar porque hay que ser prudente. ¿Empieza con B lo que ibas a decir? Pues sí. Pues me parece honroso que me calle. Sí, pues sí. O sea, que prosigue con la noticia. Pues la siguiente noticia nos lleva un poco como hablábamos de los aerolitos. Estás enduendado, Pues sí, hoy tengo duende. Pues pues bien, sí, despacho te gusta la risa. Pues en fin, habíamos comentado lo de los aerolitos, que si podía ser por origen de residuos de aviones y tal. Bueno, no lo son, pero ahora sí que vamos a hablar de aviones. ¿Por qué? Porque se ha creado un nuevo avión comercial hipersónico. ¿El sustituto del Concorde? Pues sí. El caso es que Reaction Engines ha presentado el concepto del A2, un avión hipersónico capaz de volar a unos 6.500 kilómetros por hora. O sea, repítelo para que la gente se entere. 6.500 kilómetros por hora. O sea, casi nada, ¿no? Casi nada. O sea, de aquí a Santurce y poco más. Sí. Reduciendo considerablemente el tiempo de vuelo en largas distancias. Un vuelo hipersónico en este nuevo aparato reduciría el viaje a menos de 5 horas de vuelo entre Europa y Australia. Que no está nada mal. Pues no. 5 horitas, te presentas en Sydney y oye, y no pasa nada, Pues bien, la compañía británica con base en Oxfordshire cuenta para este proyecto con el respaldo de la Comisión Europea y de la Agencia Espacial Europea. El avión ha sido diseñado para volar hasta 20.000 kilómetros sin escalas, casi medio planeta de un solo salto, y con capacidad de hasta 300 viajeros. Para conseguir este alcance, los ingenieros creen que el combustible debe ser hidrógeno líquido, debido a que el calor específico de los hidrocarburos es demasiado bajo. Dentro del proyecto LabCat,
la compañía ha creado el diseño del Scimitar, un motor que aprovecha las propiedades únicas del hidrógeno líquido. Este motor es capaz de propulsar el avión a una velocidad mantenida de Mach 5, es decir, los 6.500 km por hora. Es decir, 5 veces la velocidad del sonido. Pues sí. Además, el Scimitar tiene un segundo modo de operación que le permite funcionar con eficiencia también a velocidades subsónicas, así como despegar con un ruido moderado. Los estudios realizados hasta el momento indican que el precio de un billete en uno de estos vuelos sería equiparable a cualquier otro billete en clase business, pero bueno, evidentemente esto haría que la mayor parte de viajeros que vuelan en clase business lo hicieran con el A2, ya que habrían reducido su viaje desde unas 22 horas actuales a algo más de 4 horas y media. Hombre, yo no sé qué te parecerá, pero a mí me parece que como realmente esto se lleve a la práctica y, digamos, se haga popular, yo dudo que vaya a ser tan barato como un vuelo normal y corriente. Claro. Yo creo que se aprovecharán y pedirán billete. Pedirán bastante billete. Pues sí. Pues esto pues me hace pensar en esas teorías que dicen que los ovnis, lo que ve la gente son... Hoy estamos pensando mucho, nos hace pensar mucho el mundo. Pues sí, eso es sano, eso yo lo veo sano. ¿Tú qué opinas? Yo creo que está muy bien también, pues dentro de la filosofía auténtica que habíamos dicho antes. Sí, yo la veo... filosofía de Stoker. Sí. Pues bueno, lo que me refería yo era que siempre se ha dicho que los objetos volantes no identificados podían tratarse pues de prototipos militares que estuvieran experimentando con más tecnologías, por ejemplo, aviones capaces de ir a Mach 5. O lo que algún día hablaremos, cuando hablemos del esoterismo nazi. Sí, Hellmats. Y que esto no es muy esoterismo, pero no sé si recordáis esos famosos planos de una especie de prototipos llamados Haunebu. Sigue. Dentro del proyecto llamado también Brill, que ya hablaremos algún día de lo que es el Brill, que todo esto tiene mucho mito. Bueno, el Brill, lo podemos decir ya, viene de los mitos indios, indios y bueno, pues es una especie de energía universal que mueve el mundo que pretendían obtener de ella poder los nazis. Sí. Y el Haunebu era directamente, se conservan planos, o sea, no es una invención ni una leyenda urbana, se conservan planos de que los estaban construyendo y de que incluso hay una alusión a que una vez se hizo una prueba de vuelo. Incluso se habla también de un ataque aéreo con un prototipo de estos a un submarino británico. Pero bueno, el caso es que, ¿cuál es la particularidad de estos Haunebus? Pues que son platillos volantes. Pero típicos. Corresponderían a la estructura del típico platillo volante, ¿no? Sí, del típico de los 50. Sí. Y curiosamente, ¿cuándo empiezan a aparecer los platillos volantes? ¿Y dónde? En Estados Unidos, en la década de los 50-60. De los 40. El primer caso es el de Kenneth Arnold, el 47, en junio del 47. ¿Y qué pasó con los grandes científicos alemanes después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde fueron? A Estados Unidos. A Estados Unidos. La llamada operación Paperclip, de científicos alemanes, o simplemente alemanes no, dejemos los nazis, que estaban sirviendo al régimen y que tenían pues ideología nazi, pues fueron reclutados por... Sí, porque también había austríacos entre ellos. Por la NASA y incluso por el FBI. Sí. Pues para construir los futuros Apolo 11 y todos los cohetes que la tecnología capaz que les llevó a Estados Unidos a ser los pioneros en poner un hombre en la Luna. Yo me pregunto si los Eso es muy fuerte, famosos platillos de los años 50 no serían una prolongación de los proyectos de construcción de los Haunebu estos. Pues siempre se ha dicho, ¿no? Sí, siempre se ha dicho, pero a veces vale la pena recordarlo para que la gente no se monte tanta historia con Roswell y los extraterrestres. Dejemos los extraterrestres durante un tiempo. Fue raro, el Roswell fue raro. No es diciendo que sea de marcianos, precisamente. De entrada, para quien nos esté oyendo, la autopsia fue un fake, Hombre, que lo vayáis sabiendo. Eso es lo más famoso quizá de Roswell, aquella autopsia a un extraterrestre. Que bueno, es un fake, sí, ya lo decimos. Lo es. Hombre, salió en el año 93 la autopsia, cuando tenía que haber salido antes, pero bueno, es igual. Y bueno, ¿qué decir? Pues que los primeros casos de ovnis no fueron en el 47, sino que fueron a finales del siglo XIX. No sé si recuerdas el caso aquel fenómeno se llamó los airships, que sobrevoraron la costa oeste de Estados Unidos, pues que eran como especie de prototipos de aviones que volaban y la gente decía que había incluso sus pilotos que eran pues seres humanos. Pues me vas a dejar que diga una mini noticia ahora. Pues tienes 30 segundos para decirlo. Pues entonces la diré luego. Bueno, esto es así es como funcionan las cosas y no puede ser de otra manera. Pues siguiendo con el tema este de una explicación para los ovnis, pues podría ser, pues como bien se sabe, pues
prototipos militares. Y como decía, me parece muy fuerte que los Estados Unidos hayan reclutado a las cabezas pensantes del régimen nazi para construir sus Apolo 11, incluso uno de ellos, no me acuerdo el nombre, pues fue el presidente de la NASA. Bueno, pragmatismo. No tiene más. Como decía aquella psicofonía, cuánta hipocresía. Al 107.1 de la FM, Radio Despí, la emisora de San Joan Despí. Lo que quieras buscar en Ferretería Méndez lo encontrarás. Sí, porque en Ferretería Méndez hallarás desde ese tornillo que no encuentras hasta todo en bricolaje y menaje, porque Ferretería Méndez es mucho más que una ferretería, es todo aquello que necesitas para tu hogar e industria. Estamos en calle Urgel sin número, detrás de la Plaza Cataluña en Cornellá. Teléfono 93 316 8002. Centro de Quiromasaje Las Planas. Porque tú y tu salud sois lo primero, en el Centro de Quiromasaje Las Planas ponemos a tu disposición todo tipo de tratamientos orientados a mejorar las dolencias relacionadas con el aparato locomotor, lesiones deportivas y tratamientos generales de la columna vertebral. Nos encontramos en calle Marqués de Monistrol, número 5. Pide más información al teléfono 93 477 0180. Hogar, dulce hogar. Sí, pero con Muebles Jania. Muebles Jania, con motivo de su 40 aniversario, inaugura un nuevo centro. Calidad, confort, elegancia, distinción. 1000 metros cuadrados de exposición con los muestrarios más vanguardistas y los clásicos de siempre. Las primeras marcas del mueble en nuestra exposición. En Muebles Jania, todas las parejas tienen regalo. Visítenos y se quedará a vivir. Muebles Jania, su nueva exposición en Carretera de Esplugas 160, Cornellá. Coca, 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 Caco, 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 Caco. Això és el que és més perillós de les drogues. No recordar-se d'allò que realment són. Tot té un preu. FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. 916 15 15. Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Escolta i veuràs. Pues tú ibas a comentar una noticia sobre Hitler, ¿verdad? Pues iba a comentar una, sí, estábamos hablando de nazis, de jaunebus, de platillos volantes y de ataques a submarinos. ¿Y por qué? Pues porque de esto va la cosa, esto va de submarinos. De submarinos y no solo de submarinos. ¿No habéis oído hablar alguna vez de la famosa flota perdida de Hitler? Pues... que se habían dicho muchas tonterías, que si se habían ido a la Antártida a fundar bases para contacto con los intraterrestres. Hombre, el último submarino de Hitler, la última unidad de Hitler en rendirse fue un submarino que se dirigía al Ártico, por no sé qué propósito, relacionados con la que has mencionado tú antes, con el Brill. Con el Brill, sí, pero en fin, que se ha encontrado. ¿Y qué se ha encontrado? ¿Qué se ha encontrado? Pues se ha encontrado la flota perdida de Hitler. ¿Y dónde se ha encontrado? Pues en el fondo del Mar Negro. Es allí donde acaban de aparecer los restos de 3 submarinos de guerra alemanes que Adolf Hitler envió para atacar a los barcos rusos durante la Segunda Guerra Mundial. El descubrimiento de la apodada como flota perdida ha sido realizado por el ingeniero turco Selçuk Kolay, que para establecer la posición de los navíos recurrió a los archivos históricos alemanes, que entrevistó a algunos de los supervivientes de la contienda y analizó mediante sonar el fondo marino. Kolay ha identificado que se trata de las naves U-20, U-23 y U-19, halladas a 25, 50 y 500 metros de profundidad respectivamente. Según los historiadores, estos 3 submarinos habían estado hundiendo barcos británicos en el Mar del Norte, que supongo que es esto de los que se dirigían al Ártico, el Mar del Norte, está ahí al lado. Eso básicamente. Pues esto, que estaban hundiendo barcos antes de ser trasladados al Mar Negro. En concreto, el U-23 fue pilotado por el popular capitán Otto Kretschmer, que hundió 44 buques con 266.929 toneladas en los primeros años de la contienda, que no es poco. Pero en fin, aquí pues... ¿Se han encontrado los submarinos de Hitler?
Pues bien, nos pasamos ya a las clásicas noticias. No están en Shambhala, no están en el Mar Negro. Algunos están en Shambhala, no se sabe. O no. Digamos que no. Digamos, ¿por qué? Oye, ya se verá, pero que es así el mundo. Pues tocan las noticias de especie de la semana. La primera, cómo no, la primera y la segunda va a ser, pues como están siendo generalmente las noticias de especies de la semana. Es decir, pues fósiles, especies fósiles que no se habían descubierto hasta la fecha. Pues bien, esta vez toca hablar de un dinosaurio pigmeo que pobló las Islas Frondosas cerca de Bristol. Pues según los investigadores, este nuevo estudio podía explicar el pequeño tamaño del dinosaurio, que solo tiene 2 metros, respecto al de su gigantesco equivalente continental, el Plateosaurus, de 10 metros, que es un saurópodo, es decir, un cuello largo. Al igual que muchas especies atrapadas en islas pequeñas, como parece el caso del Hobbit, o Homo florisensis, que ya hablaremos, el hombre de flores, que eso da para el tema de antropología, ¿qué decías? No, que en realidad era una mujer, el Homo florisensis este. No, se descubrieron varios ejemplares de mujer. Sí, no, pero que el primero, que bueno, es una anécdota, que se dice el Homo tal, bueno, era la Fem. Sí, hombre, y todos nos acordamos de Lucy, que fue la primera mujer que se encontró fósil, la más antigua, en Etiopía, y es el Homo sapiens. Sí. Pero y los elefantes pigmeos en Malta, el dinosaurio de Bristol podría haber sido sometido al decrecimiento insular, que esto es un fenómeno curioso que se repite pues en todos los sitios donde haya microislas, por así decirlo, o islas que están al lado de continentes, pues nos encontramos que debido a que el tamaño más pequeño de la isla, que los recursos son también inferiores, pues el crecimiento de esa especie también se reduce, llegando a ser incluso una especie de mini ejemplar del continente. Esto es como se conoce aquí este fenómeno como de crecimiento insular, como bien informa esta noticia. Pues bien, la cartografía geológica indica que las islas eran bastante pequeñas y cosa que no se cumple, por ejemplo, con las tortugas de las Galápagos. Muy bien, muy buen apunte. Buen apunte. Lo que pasa es que no se encuentran... Buen estoque, ¿eh? No se encuentran tortugas en el continente. También. Esto iría un poco a Lemuria. Ya hablaremos. Ya hablaremos que el duende está hoy... Está revoltoso. Pues bueno, como decía, la cartografía geológica indica que las islas eran bastante pequeñas y, a juzgar por la abundancia de ciertos restos de carbón, eran a menudo azotadas por incendios. De manera que el dinosaurio pigmeo de Bristol quizá encontró la muerte en un violento incendio. El Tecodontosaurus, que así es como se llama, es uno de los primeros dinosaurios que recibieron el nombre. Sus huesos fueron originalmente encontrados cerca de lo que ahora es el Zoo de Bristol en el año 34 del siglo pasado. No, mentira, hace 2 siglos, en el 1864. Algún tiempo antes de que los dinosaurios se reconocieran como un grupo. En 1975, los restos de al menos otros 11 dinosaurios individuales fueron desenterrados en una cantera de Tendrington, al norte de Bristol. Ahora una colaboración entre 2 paleontólogos, John Marshall, un experto en polen fósil de la Universidad de Southampton, y David Woodside, de la Universidad de Bristol, una autoridad en reptiles extintos, han revelado que el Tecodontosaurus vivió más recientemente de lo que se había pensado. Pues la investigación, que incluyó un estudio microscópico de algas marinas y polen fósil, muestra que en el lugar de habitar las áridas tierras altas del periodo Triásico tardío, es decir, el periodo primero, porque es Triásico, Cretácico y Jurásico. Mentira, Triásico, Jurásico y Cretácico. Pues bien, esos... Es así. Sí, ha sonado psicofonía, pero no, es tu duende, que está... de Zaragoza. Esos dinosaurios vivieron justo antes del periodo Jurásico en una serie de islas con vegetación frondosa alrededor de Bristol. Los contornos de aquellas islas pueden verse todavía en la forma del terreno. Y la otra noticia, que también es de una especie fósil, es que se ha encontrado un fósil de un sapo gigante. Un grupo de paleontólogos han descubierto en Madagascar, eso sí que tiene que ver con Lemuria, el fósil de un sapo gigante que mide 40,6 centímetros y pesa 4,5 kilogramos, y que vivió hace unos 70 millones de años entre los dinosaurios en África. Un buen tordo, ¿eh? Sí. Bien hermoso, bien... Pues sí, sería incluso más grande que el sapo toro, que es el sapo más grande que hay. Según un artículo publicado en la revista científica Proceedings of National Academy of Science, los investigadores creen que este anfibio pertenece a la familia de sapos que vive hoy en día en América del Sur. El sapo, que incluye una coraza gruesa y con dientes, será con dientes o con espinas dérmicas. Sí, porque más que dientes, los dientes están en la boca, ¿no? Fue un anfibio tan extraordinario que incluso podría haber devorado dinosaurios recién nacidos, según los paleontólogos. Por sus características tan novedosas, los científicos encabezados por el paleontólogo David Krauss, de la Universidad de Stony Brook de Nueva York, lo han denominado sapo diabólico. La verdad es que el sapo, como lo han reconstruido, parece que tenga pues unos cuernecitos, que son las protuberancias que hay encima de los ojos, pero bueno. ¿Tú sabes lo que era el sapo diabólico? No.
Dime qué es. Innsmouth, nos vamos a Innsmouth, sí, sí. Pues- El sapo primordial, que es una especie de sapo gigante, que es una deidad. Gran Slam. Sí, y que no solo está en el mundo de Lovecraft. Si nos vamos a Tassili, allí está también. ¿El sapo? El sapo gigante. Pues eso ya me está cogiendo un mal rollo. Pero ya hablaremos de Tassili. Pues bien, por sus características, como decía, lo han llamado sapo diabólico. Los investigadores que descubrieron los huesos del sapo gigante en el noreste de Madagascar creen que este anfibio pertenece a la familia de sapos que vive hoy en el día en América del Sur, como decía, y según afirman, el John Krause, como se llamaba el David Krause, perdón, el paleontólogo, pues este sapo, si tuvo las mismas costumbres que los sapos de la misma familia de anfibios en América del Sur, era bastante voraz. Es incluso posible que haya devorado mamíferos, ranas más pequeñas y, teniendo en cuenta también su tamaño, incluso hasta dinosaurios. Los primeros huesos de este sapo gigante fueron descubiertos en 1993 y este paleontólogo, David Krause, comenzó a encontrar por primera vez en 1992 huesos de ranas extremadamente largos en Madagascar, un área en la que Krause también había hallado fósiles de dinosaurios y de cocodrilos. Pero no ha sido hasta ahora que el equipo del científico ha logrado acumular suficientes piezas para reconstruir el sapo y analizar lo que medía y pesaba el anfibio. Los fósiles del sapo datan de finales del periodo Cretáceo, aproximadamente unos 70 millones de años atrás. Es decir, el Cretáceo era el último periodo de los dinosaurios. Que decía antes, el Triásico, Jurásico y Cretácico. El Triceratops era del El Cretácico. El Triceratops era del Cretácico, exactamente, igual que el Tiranosaurio. Todavía me acuerdo. Muy bien, muy bien. Pero yo me hacía la colección, tú te la hiciste entera, supongo. No. ¿No? No llegaste. Pero mis conocimientos se extendían a más de esa colección. A mí de me dinosaurios. gustaba mucho uno que se llamaba el Carnosaurio. Carnosaurus, sí, sí. Sí, sí. Que era Y un- era como una especie de mini tiranosaurio rex, pero con una especie de colores en la cabeza, una cosa Bueno, rara. los colores en la cabeza, eso es ya bueno, imaginación eso- del sí. dibujante. Sí, sí, pero bueno. Y bueno, como decía, actualmente la rana más grande del mundo es la que se denomina Goliath. No es la rana toro, me equivoqué. Bueno, es la rana, Es la rana Goliath, como la rana Goliath. a la especie siempre más grande de un... Pues tienes razón, porque la tarántula más grande se llama araña Goliath también. Sí, De África y el Occidental, escarabajo Goliath también. pues como el gigante de la Biblia. Sí. Que pudo llegar a medir 32 Que perdió ante centímetros. David. Sí, sí. Y que se cree que existió de verdad Goliath, porque en una ánfora hace 3 años se descubrió el nombre de Goliath y más o menos en el territorio donde supuestamente vivió ese gigante, pero bueno, para misterios... Paleoseti no tiene nada que ver aquí, pero bueno. ¿Qué es Paleoseti? Atrévete a explicar lo que es Paleoseti ya que sacas el tema. No, hoy no toca, no. No toca. Hoy no toca. Pero- Hoy estamos hablando... Yo traigo una noticia bastante interesante A ver, Paleoseti. que va sobre un murciélago. El Bad Boy. Sí. No sé qué ha pasado aquí. Pues ha O sea, pasado... se nos ha ido. Tempus Fugit. Tempus Fugit, pero todo vuelve. No Todo pasa nada, vuelve. Panta Rey. Pues bien, a ver, estábamos hablando de especies, ¿no? Y se ha hablado de sapos, se ha hablado de Dinosaurios. mini dinosaurios, sí. Dinosaurios Y ahora no- toca hablar pues de bats, de murciélagos. Pues háblame de ¿Y murciélagos. cuál es el por qué vamos a hablar de esto? Pues bien, ¿qué fue antes? La llamada ecolocalización, Es decir, la digamos, emisión de sonidos como si fuera un radar natural. o la capacidad de volar. ¿Qué tuvo primero el murciélago? Pues la capacidad de volar, tal vez. Pues ahora veremos. Ahora veremos porque todavía el no hallazgo del fósil de murciélago más antiguo encontrado hasta ahora ha resuelto el enigma sobre la evolución de este mamífero alado al demostrar, vamos a ver si aciertas, que adquirió primero la capacidad de volar y luego la ecolocalización, o la facultad, como tú has dicho, de orientarse mediante ondas sonoras de alta frecuencia. Como un radar emitiendo sonidos y... Te has ganado un pin. Pues Y dámelo. un duende también. Bueno, el duende ya lo tengo contigo, pero bueno. Otro para ti. Bueno, luego te doy una botellita para que hagas el ritual y a la mañana siguiente te aparezca ahí dentro, ¿eh? Sí, y sí. te diga manchao faina. Sí, lo pongo en una hoja, digo, lo planto el día de San Juan bajo acebo, ¿no? Y así vendrá el duende más seguro. Sí. Sí. O te vendrán los placagorris. ¿Y qué son los paracagorris? Los placagorris que eran los que dijimos hace 2 semanas que estaban debajo de los helechos. Sí. Que yo creo que son las garrapatas, pero sí, mira, placagorris. Pues se llama paracagorris. Como se puede llamar también murciélago, que salió primero, la facultad Sí. de esto, tal y cual, pues venga. Pues bien, el esqueleto fosilizado hallado en la formación del Río Verde en Wyoming corresponde a un murciélago que vivió pues hace más de 55 millones de años. Qué tremendo. Qué tremendo, según los investigadores que han detallado el descubrimiento en el último número de la revista científica británica Nature, que es una revista que a ti te gusta mucho. La revista británica. Que a mí me gusta, sí. Británica.
La revista británica. Nature, sí, sí. La fiel rival de Science. Que la Science es americana. Exactamente. Ahí está el pique eterno. El pique anglosajón. Pues bien, el murciélago había adquirido la plena capacidad de volar perteneciente al periodo del Eoceno. Esa especie de murciélago había desarrollado completamente las alas por aquel entonces. Es que, cuidado porque me estoy acordando de una cosa. Luego te la comentaré. ¿La fiebre? ¿Tiene fiebre? Sí. Y bueno, al tiempo pues ya había adquirido la plena capacidad de volar. Sin embargo, la morfología de la región de la oreja del esqueleto encontrado sugiere que los murciélagos de hace más de 55 millones de años carecían, a diferencia de sus descendientes, de la capacidad de la ecolocalización. Pues así es el mundo. Sí, así es el mundo. ¿Y qué era la cosa que tú te querías acordar? Tú recuerdas una onomatopeya. Trina, porque se repitió 3 veces. ¿Trina? No, era trina, es decir, que se repitió 3 veces la onomatopeya. Y la onomatopeya decía EOE. Bueno. Es que me ha venido así y no me ha dejado concentrarme bien. Vale, pues pasamos a otra noticia, muy curiosa tu noticia, sobre qué fue primero, si la ecolocalización o las alas. Pues fue primero las alas. Pues así es el mundo. Y 1 de cada 4 británicos cree que Winston Churchill, no existió. ¿Os imagináis que en España creíamos que Don Quijote fue un personaje real, pero que por la contra Manuel Azaña nunca existió? Pues algo así es lo que está ocurriendo en Inglaterra, según los datos de una encuesta realizada por la cadena UKTV Gold. Esa encuesta dice que el 58% de los británicos cree que Sherlock Holmes existió, personaje famoso de Conan Doyle. Sí. Más de la mitad de los británicos, un 58%, se muestran convencidos que el detective novelesco Sherlock Holmes, que en el año 1887 fue creado por el escocés Arthur Conan Doyle, existió en la realidad, mientras que casi 1 de cada 4, concretamente un 23%, cree que Winston Churchill, primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial, es un personaje de ficción. Esto, permíteme que te diga, pero esto es entristecedor, ¿eh? Esto es entristecedor. Churchill fue el ministro de 2 etapas, de 1940 a 1945 y del 51 al 55. Pues bien, no solo eso, para casi la mitad de los 3.000 encuestados, el 47% concretamente, Ricardo Corazón de León, nunca reinó en Inglaterra y solo es el protagonista de hazañas novelescas. O sea, tremendo. Sin embargo, Ricardo I reinó en Inglaterra durante el 1189 y el 1199. Pues aunque en un porcentaje menor hay británicos que consideran fruto de la literatura a Cleopatra, un 4%, a Gandhi, un 3%, o Charles... ¿Pero qué se piensa? ¿Que Gandhi es Dobson Rampa o qué? Exactamente. Sí, es que es inquietante. El creador del Bertuis, un 3%. O sea, los británicos están mal. El creador... vale. Charles Dickens. Perdona, no, es que había entendido el creador del Twist. Y yo, por Dios, ¿qué está pasando? No, el creador de Oliver Twist, vale. Sí, Gandhi, sí. Pues esta noticia me recuerda también a un estudio que salió hace poco, que más o menos viene a decir que cómo la manipulación en las fotos históricas pues cambia la realidad. También. Y se comentaba concretamente, que es famosa aquella foto del estudiante que está en la plaza de Tiananmen durante la revolución aquella, que había un solo estudiante, se había hecho frente a los tanques que venían. Esa foto es muy famosa, solo es un estudiante separado del montón que hacía frente. Pues bien, esa foto la han manipulado y se ve como no solo es un estudiante, sino que es un gran grupo los que hacen frente a los tanques. Entonces tú le enseñas esa foto, la manipulada, a una persona que conoce perfectamente qué es lo que ocurrió y conoce perfectamente la foto, pero no lo tiene tan claro y se deja influir por la foto, y en ningún momento decía que solo fue uno el chico que plantó frente a los tanques. Curioso. O sea, que digamos que... Sí, a veces la imagen tiene un poder que hace dudar incluso de lo que es verdad. Y son famosos muchas fotos, no recuerdo ahora cómo se llama una, pero durante la Segunda Guerra Mundial, o la Guerra Fría, no recuerdo, una que salía Stalin y otros 3 dirigentes más, uno fue borrado, y bueno, pues la han publicado así en los libros de historia, muchas otras fotos, pues se cree que esa persona realmente no estuvo cuando estuvo, digamos que la manipulación en las fotos... No, desde los soviéticos fueron pioneros en las pugnas internas que tenían en borrarse de las fotos cuando lo creían conveniente. Hay además, relacionado con esto de la manipulación y tal, hay una frase mítica, no de la Segunda Guerra Mundial, pero sí de los que participaron en la Segunda Guerra Mundial, y tú la sabes muy bien. A ver, dímela. Que es la de una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Pues sí. ¿Y quién la dijo? Pues la dijo Goebbels. Muy bien. El ministro de propaganda del Tercer Reich. Pues muy bien. Y lo jodido es que es así, es que es verdad. Uno va diciendo una mentira y al final la gente se la cree. ¿Como por ejemplo? Pues
Pues como por ejemplo lo que está diciendo Rajoy en estos momentos, de que durante el mandato de Zapatero, pues el paro ha sido también, sí. Cuando precisamente el paro ha sido uno de los grandes elogios que se le ha hecho al ministro de Economía, Pedro Solbes. Són les 8 del vespre. La temperatura és de 11 graus i la humitat del 94%. Al 107.1 de la FM, 107.1 de la FM, Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. En Hermanos Barrera tenemos todo tipo de sanitarios, azulejos, griferías y materiales para la construcción. Hermanos Barrera, lo mejor para sus reformas al lado de su casa, en calle Bugambilla número 7 de Cornellá. Teléfono 93 376 1765. Recuerda, tu tienda de confianza con un trato profesional. Estudideco Reformas, 93 440 0443. ¿Quiere reformar su piso? Con nuestro sistema podrá ver y decidir cómo quiere su reforma antes de empezar, para que luego no tenga que lamentar ni gastar más. Llámenos, 93 440 0443, 93 440 0443, o visite nuestra página web www.estudideco.com, una empresa con propósito. Tota la vida has pensat que per tenir aigua havies d'obrir l'aixeta. És hora d'aprendre que per tenir aigua el que has de fer és tancar-la. L'aigua no és inesgotable. Estalvien. Generalitat de Catalunya. Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Escolta i veuràs. Sé que pobre. Pues querías comentar algo, ¿no? Pues sí, bueno, tú estabas comentando esto de las mentiras repetidas una vez tras otra, que al final la gente se las acaba creyendo. Pues bien, sí, esto lo del paro, por ejemplo, ¿no? O también lo de que, bueno, que se rompe España, se rompe, y bueno, no sé, yo de momento veo que sigue bien, pero bueno, así están las cosas, y así está el panorama. Y bueno, y como otras mentiras también que se han repetido 1000 veces, pues por ejemplo lo de hay que atacar Irak porque es un peligro para el mundo. Bueno, pues mira, se iba repitiendo, no se lo llegó a creer mucha gente, algunas se la creyeron. Pero bueno, en Estados Unidos la gente se lo llegó a creer, que es que fueron básicamente los que perpetraron la invasión. Allí consiguieron que la gente se lo creyera. Sí. Como están haciendo que se crean que el 11 de septiembre, los atentados del 11 de septiembre fueron Al-Qaeda. Pues sí. Esto ya lo discutimos un día, sí. Bueno, ¿y tú con qué opinión te quedabas? Yo me quedaba con la opinión de que hay de todo. ¿Cómo que hay de todo? Pues que una cosa es lo que pasó en el Pentágono, otra cosa es lo que pasó en las Torres Gemelas. Y otra cosa pasó en el World Trade Center 7, a otra manzana sí. de las Torres Gemelas, que también se derrumbó ese edificio. Yo creo que lo innegable es lo innegable. Al-Qaeda atentó, pero atentaron en todos los sitios. Bueno, eso es otra cosa. O atentó con el consentimiento o a sabiendas. Eso es algo que yo sospecho un poco, y sé que es duro decirlo, eso pero yo creo que va por ahí. Da para monográfico. Sí. Y tendríamos que contar con alguna aportación importante, que ya nos encargamos de los contactos, ¿o no? Y ahora pues toca cambiar de sección, porque ya estamos en la segunda hora, y pues toca, ¿qué sección toca? Pues toca la sección del monográfico. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita.
Pues hoy, como indicamos al principio del programa, toca hablar de los crononautas, que son aquellos, como el nombre indica, nautas que viajan y cronos en el tiempo. Exactamente. Como sería el caso de quizá el crononauta más famoso, Rudolf Hentz. Rudolf Hentz o Fentz o mil nombres más, y veremos por qué. Pero mal pronunciado, pero correctamente se tendría que decir Rudolf Hentz. Sí, es que... La gente que alarga la F del final del nombre y la inicia con el apellido, pero bueno. Sí, pero como veremos, en realidad da igual. Bueno. ¿Y por qué? Antes de, digamos, ver un poco los entresijos de esta historia, habría que ver cuál es la historia en sí. Que no deja de ser bastante interesante. Todo comienza en Nueva York, a las 11:30 de la noche, en una fecha indeterminada, hacia junio del año de 1950. Sí. Hace calor, la gente... Nueva York, la gente ya sabe que hace en Nueva York. La gente aprovecha la bonanza veraniega para pasear por las calles o disfrutar de una de las muchas atracciones de la ciudad, de los rascacielos. Y bueno, pues esta típica estampa americana se ve súbitamente alterada pues por algo insólito, algo fuera de lo común. Entre la multitud destaca un personaje extraño, con ropas... Extraño porque llama la atención. Con ropas elegantes, pero anticuadas, como salido de un museo, alterado, distraído, impresionado por lo que estaba contemplando. Este hombre ni siquiera siente el inminente peligro de caminar entre los vehículos que circulan rápidamente por las calles cercanas a Times Square, y lo inevitable pues acaba pasando. El hombre ausente muere en el acto, pues atropellado. Claro, no, en el acto no muere. Es que aquí, claro, según las versiones de las distintas historias. Digamos que un hombre sin sentido, extraño. Así es como comienza la historia. Que se ve sorprendido por dónde se encuentra y que parece no conocer lo que es un coche, y parece no conocer que si un coche te pega, pues está más allá que para acá. Sí. El caso es que es embestido y empieza uno de los casos más apasionantes del mundo del misterio, que es el caso de Rudolf Hentz, un supuesto crononauta que viajó pues desde el pasado hacia el año 50. ¿Cómo sigue esta historia? Pues sigue inmediatamente con, digamos, con el hallazgo del cadáver en la calle, en aquel momento, una calle indeterminada cercana a Times Square. Y bueno, sería una calle cualquiera. La gente acude rápidamente al lugar del accidente y se encuentran pues con lo que era un hombre de mediana edad, tirado en el suelo, ensangrentado, muerto ya por el choque. Según algunas versiones de la historia, muerto ya. Según otras, todavía puede articular alguna que otra palabra. Y muere más tarde en la ambulancia. Pero la versión más conocida es la de que se lo encuentran ya muerto. Entonces, lógicamente, acude la policía, acordonan la zona, proceden a registrar el cadáver y empiezan a encontrar una serie de cosas extrañas. Pero antes de esto ya se habían dado cuenta de una serie de particularidades, como por ejemplo la vestimenta. Una vestimenta como antigua, ¿no? Una vestimenta antigua porque llevaba, por ejemplo, un frac o una levita, que era típico pues esto de finales del 19. Los 70, 80. 70-80 del 19, sí. Y luego otro dato también respecto a la ropa, muy en la línea de lo que estás diciendo, es que llevaba los típicos zapatos puntiagudos con hebilla, aquellos brillantes, que parecían pues también de la típica gala, ¿no?, de señorial de finales del 19. Pero esto la verdad es que era poca cosa con lo que se iban a encontrar después. ¿Qué se encontraron después? Pues empezaron a registrar la documentación. No encontraron nada en realidad, no llevaba documentación encima al hombre, pero sí que llevaba una cosa que sirvió pues para identificarlo, que era una carta dirigida a él mismo, es decir, a su nombre, a Rudolf Hentz o Rudolf Hentz, que ¿cómo habían sabido el nombre? Pues que a pesar de no llevar la documentación,
lo que sí que llevaba eran tarjetas de visita. Como si pareciera que el personaje pues viniera de algún acto social o algo en el que tuviera que publicitarse. El caso es que en la carta es como una etiqueta ya de la misma persona, como sí, si, sí. Es curioso, es como si estuviera ni presentándose, pensado. sí. Pues el caso es que la carta, que va dirigida a él mismo, está dirigida también a una dirección de Nueva York, pero el dato absurdo es que está fechada en 1876. Pues bien, y también tenía entre sus pertenencias monedas que también y databan de esa época. billetes también y algún sello que otro también de la época. Vamos, del año en concreto, 1876. Digamos que todo hacía pensar que este hombre, pues como si fuese disfrazado de alguien de esa época, del pasado, o directamente fuera un hombre del pasado. Sí. O que podría haber sido una broma. Bueno, pero ¿quién se suicida por una broma? Claro. Bueno, eso ya lo haremos después. Pero en fin, se siguieron haciendo una serie de indagaciones más. La policía intentó localizar a familiares o algo, buscando en los registros de la ciudad, en los listines telefónicos. No encontraron nada, la verdad, no había ni rastro de la dirección que indicaba la carta, por ejemplo. Pero ahí es donde está el tema. Sí que figuraba un tal Rudolf Hens Jr. Sí, encontraron a ese tal Rudolf Hens Jr. que aparecía en una guía telefónica no de 1950 ni de 1876, lógicamente, básicamente porque probablemente no tendrían teléfono en aquel domicilio, pero sí que aparecía en una de 1939. Siguieron la pista, acudieron al domicilio y bueno, no abrían, y los vecinos pues les comentaron otra versión, que es que sí que se abre y aparece una mujer. Sí, es que claro, ahora veremos por qué hay tanta versión. Pero el caso es que, bueno, pues llegan a la puerta, les abre una mujer o no les abren y se encuentran unos vecinos. Pero ¿cuál es el dato? Pues que les informan de que Rudolf Hens Jr. pues había muerto hacía bastante tiempo ya, con más de 70 años. Rudolf Hens Jr. no había muerto hace 70 años. Había muerto hace poco, hace unos pocos años, 10 como mucho. Pero quien había muerto hace más de 70 años... No. Ahora ya te digo, no. La historia cuenta esto, que cuando van allí se encuentran con que el tal Rudolf Hens Jr. había muerto con 70 años de edad, ¿vale? Pero no hace 70 años. No hacía 70 años, no, que había muerto con 70 años de edad hacía un tiempo. Vale, que dijiste o sea que 70 años. Ah, bueno, entonces pido disculpas que me he equivocado. No, pues bien, este personaje, Rudolf Hens Jr., pues había muerto, pero hasta los 70 años, pues quizá algunos años antes, no mucho más. Antes del atropello del tal Rudolf Hens en medio de la Gran Manhattan. Pues sí, el caso es que la investigación no avanzó demasiado hasta que el funcionario Hubert Rinn, del Departamento de Personas Desaparecidas, en aquel momento del FBI, pues localizó a la viuda de Hens Jr. La declaración de esta, pues acabó, digamos, pues de dar más misterio todavía al caso. Y es que esta viuda comentaba... De Rudolf Hens Jr. Sí, la viuda de este personaje, sí. Comentaba que su marido, ya difunto, le contaba siempre la historia de su padre, Rudolf Hens Senior, que también se llamaba Rudolf Hens. Salió a pasear una noche, como él solía hacer habitualmente, a fumar. ¿En la misma Nueva York? Sí, en la misma, o sea, alrededor de la casa, allí en Nueva York, y nunca volvió a casa, nunca se volvió a saber nada más de él. Una noche dijo que salía a comprar tabaco. Sí, es que claro, salía a comprar tabaco, a fumar o lo que fuera. Una noche calurosa del año 76. Sí. Pues bien, hasta aquí, digamos, lo chocante, ¿no?, de la historia, y es que
aquí se pierde la vista totalmente pues al personaje original, al primero de todos, pues que es Rudolf Fentz, que supuestamente pues de alguna forma viajó al futuro, no se sabe cómo, y se trasladó desde aquel anochecer de verano. Supuestamente sin moverse del sitio. O sea, no estaríamos hablando de una teleportación, sino simplemente un viaje a través del tiempo hacia el futuro. Sí, salió aquella determinada tarde en 1876 y apareció de repente en mitad de Times Square, donde estaban todos los coches circulando, pues ya en 1950, donde fue atropellado. La verdad es que la historia pues tiene algo, ¿no? Tiene algo mágico, algo que llama la atención y que por eso quizás se ha hecho muy famosa. Sobre todo como lo has contado, que te tengo que felicitar, que incluso estando como estabas tosiendo... Es el truco, aprovechando que tengo poca voz, pues hago pausas. Muy bien. Pero bueno, el caso es que más famosa ha hecho esta historia precisamente pues por internet, ¿no? Sí, famosa, y sobre todo en España. Sobre todo en España, sí. Es poco famosa a niveles anglosajones. Es sobre todo famosa en Europa, pero sobre todo en la Europa, pues en España, Portugal e Italia. En Francia se empezó a hacer también un poco conocida a mediados de los 70 con los libros de aquellos famosos Peter Colosimo y compañía, que se dedicaron pues a hablar de sucesos o cosas, digamos, inexplicables, ¿no? Pues bien, todo sería, ya digo, muy mágico, muy interesante, muy inquietante, pues, pero muy bonito de creer. Sí, pero si no fuera un fraude, que es lo que es. Porque así son las cosas. Así son las cosas, pero vamos ahora a la historia del fraude, porque yo creo que es incluso tanto o más interesante que la patraña en sí, ¿no? A ver. Y es que hay un investigador llamado Chris Aubeck, que se hace llamar el cazador de crononautas. Es un londinense. Sí. Que, bueno, pues es muy tenaz en sus investigaciones y que tiene pues una especie como de particular odio, ¿no?, a las leyendas estas de crononautas, ¿no? Y bueno, lo que hizo este señor fue que se dedicó a recopilar toda la información disponible, ¿no?, sobre el caso de Rudolf Fentz. Encontró pues de todo, la verdad, en internet. 10 versiones diferentes, incluso, que es lo que antes comentábamos, ¿no? Que hay versiones para todos los gustos. Que si muere en el accidente, que si muere en la ambulancia. que si hay testigos que consiguen hablar con él, que si... Son los vecinos que informan de que es un hijo, que si es la mujer. Exactamente. Jr. Pues bien, cuando intentó trasladar la búsqueda, digamos, al papel, ¿no?, a las hemerotecas, a las revistas, pues la verdad es que se llevó una gran decepción, porque fuera de España, aquí en España sí que había algunas publicaciones en las que se hacía mención al caso, pero fuera de España el caso pues era prácticamente desconocido. Lo más curioso precisamente es que precisamente en Estados Unidos no había prácticamente ninguna, al menos en principio no encontró ninguna referencia al caso, ¿no? Pues bien, más guiado un poco pues por la intuición, ¿no?, pues y encontrando un único artículo en inglés, se dedicó a seguir investigando sobre el tema. Y bueno, pues descubrí también pues que había pasado a Francia el asunto en los libros de esta generación de Peter Colosimo, ¿no?, entre los cuales estaba pues un libro en concreto en el que aparecía el caso de Jacques Vergier, otro de Georges Galet, y bueno, pues fue tirando del hilo, ¿no?, y bueno, pues se dio cuenta de que en muchos libros pues pasaba de Fentz con una Z a Fentz con TZ. El investigador que curiosamente encontraba a la viuda de Fentz Jr. Pasaba de llamarse Rin a llamarse Rim, y en fin, digamos que las versiones se multiplicaban y no había mucha aclaración. No había ninguna versión que dijera los mismos datos. Exacto. Cada uno tenía todas tenían el patrón común, que es que todas cuentan pues la misma historia,
pero cada una, digamos, pues que va tomándose licencias y las cuenta, pues a su manera. Lo cuenta todo a su manera, ¿no? Pues bien, empieza a difundirse desde España hasta Francia, luego pasa a Italia y acaba llegando, pues como todas las cosas, pues acaban llegando hasta lo más lejano, ¿no? Y en este caso, pues llegó la leyenda, pues hasta incluso a Noruega. Pero al final dio con la fuente original en Estados Unidos, que era un artículo que se publicó en la edición de mayo-junio de 1972 del Journal of Borderland Research, que era una revista un poco pues de ciencia ficción y temas relacionados. Y bueno, pues el autor del artículo, un tal Vincent H. Gaddis, relataba el caso de Rudolf Hess en primera persona y bueno, pues hacía un comentario de lo que él vio, ¿no? Y de lo que creía que pasó realmente. Y decía que pues la fuente inicial, ¿no?, de todas era un tal Ralph M. Holland de la revista Colliers. Pues bien, para los redactores de esta revista, la Borderland Research, o también conocida como Borderland Science, teorizaban que el salto de Hess, ¿no?, pues había producido pues por un salto en la cuarta dimensión. El tiempo. ¿Cómo? El tiempo, la cuarta dimensión. Sí, el salto en el tiempo. Y bueno, se dijo pues que había de todo, que había extraterrestres por medio y en fin. El caso es que Chris Aubeck, el famoso cazador de crononautas, pues se propuso descubrir quién era el tal Ralph M. Holland y descubrió pues que este había nacido en 1899, que fue un estudiante de periodismo, que se licenció en periodismo y que se dedicó pues a escribir bastantes novelas de ciencia ficción que no deberían ser muy buenas, puesto que solo se publicaban en revistas, en plan folletín. Y entre ellas publicaba en una revista que fundó él mismo, que se llamaba The Science Fiction Review. Pues bien, este personaje, el tal Ralph M. Holland, decía de sí mismo que era un contactado, publicaba sus libros ¿Contactado quiere decir contactado? Con extraterrestres, sí. Se hacía llamar, publicaba los libros bajo el seudónimo de Rolf Delano y afirmaba pues relacionarse con un extraterrestre que hacía llamarse Borealis, ¿no? Un nombre muy típico también en las leyendas de aquella época, ¿no? En fin, es que acababa hablando de ufología, lo mezclaba con la Atlántida, con Lemuria, hacía un popurrí de todo, ¿no? Pues bien, el caso es que lo que sucedió realmente es que esta gente pues utilizaron el caso Fens, que se lo habían inventado literalmente, para atraer al público de lectores hacia pues sus teorías sobre los viajes en el tiempo, sobre la cuarta dimensión, y así acabaron pues generando la leyenda, ¿no? Aún así, Chris Aubeck, el cazador de crononautas, pues descubrió que Holland no fue el verdadero iniciador de la leyenda, el creador. ¿Y por qué? Pues porque este último, Holland, el contactado, se inspiró o se basó literalmente en una obra de ficción que otro escritor más conocido, también algo más bueno, llamado Jack Finney, deletrearé el apellido para quien quiera buscar cosas sobre él, que es Finney. Pues bien, este Jack Finney había publicado ya pues una novela en 1951. Pues bien, la novela, no, más que la novela, era un relato corto. La temática para inventarse el caso de Rudolf Hess, Holland la sacó de un relato corto llamado Estoy asustado, escrito por Jack Finney, en el que se contaba pues la imaginaria historia del tal Rudolf Hess con todos los detalles. No había casi nada nuevo. Y bien, pues en realidad el inventor de la historia pues fue este Jack Finney, que la escribió como ficción, no quiso que se convirtiera en una leyenda urbana ni nada, simplemente los otros, este grupo como de contactados y
teorizadores de los viajes en el tiempo, pues acabaron utilizando este relato llamado Estoy asustado, de Jack Finney, para, digamos, justificar pues todas sus delirios, ¿no? Y bien, un detalle curioso es que este escritor fue un poco, yo creo, capullín, ¿no? Porque falleció en 1995 y nunca dijo nada. Nunca dijo nada de que se habían utilizado su relato para hacer esta leyenda urbana. Algunos pueden decir, igual es que no se dio cuenta, pero a ver, es evidente que si era igual, pues se tendría que haber dado cuenta. Pues bien, además el autor no es desconocido. Dentro del mundo de la ciencia ficción en Estados Unidos, pues tuvo su renombre y fue bastante prolífico, y como no, pues eso, su tema favorito pues eran los viajes en el tiempo. Y también pues cabría destacar, así como un poco detalle curioso de culturilla general, pues que la película, cuidado con el nombre, La invasión de los ultracuerpos, que se hizo un remake hace poco, sí, que se llama La invasión, pues se basó en uno de los cuentos cortos publicado por Jack Finney en la revista Colliers en diciembre del 54. Y pues hasta aquí ha llegado pues toda la historia de Rudolf Fentz, desmontada de arriba abajo. Que bueno, alguno dirá, ostras, es que ahora ya me habéis quitado la magia, pero es que es así. Es que es así, y a mí lo mágico más que nada me parece eso, ¿no? Como en 50 años acaba creándose una verdadera leyenda urbana, y además sin intención del propio creador de la historia. Pero bueno, así son las cosas. Uno escribe algo, de repente lo coge otro, lo modifica, lo utiliza para lo que le dé la gana, y hasta aquí ha llegado. Pero yo creo que no morirá nunca la leyenda de Rudolf Fentz. Como no lo ha hecho en estos 50 años. No lo ha hecho, la gente seguirá creyendo. Sigue creyendo, no hay más. Podrán hacerse 1000 programas como este y la gente seguirá resistiéndose porque, bueno, tiene su magia, ¿no? Tiene su ilusión, creer que es posible un viaje en el tiempo, esas características. Pero bueno, no fue así. No, bueno, con lo que te quería decir yo antes era que pruebas a favor de que fuera un fraude, el simple hecho de que fuera un fraude ya que hubiera sucedido, no que no hubiera sucedido simplemente la imaginación de un escritor y que luego lo haya plasmado con su bolígrafo, es que en el año 1950, cuando se encuentra el cuerpo de Rudolf Fentz atropellado en Manhattan, se conmemoraban los 100 años de la batalla de Little Big Horn. Y todo estaba, pues, había muchas conmemoraciones de aquella batalla y era normal, pues, encontrarse con ropa de la época, incluso monedas. Pues una de las explicaciones de que por qué esa persona iba vestida como de época de antaño era porque estaba de moda la batalla de Little Big Horn y era de fácil acceso, digamos, todo el material de aquella época. Incluso hay gente que decía que si Rudolf Fentz realmente falleció y fue todo un montaje, pues que realmente no hubiera fallecido, porque nadie se sacrifica para hacer esta broma. Y lo que se dijo es que falsificaron los registros de defunción del hospital de Nueva York, cosa que podría ser, pero bueno, que tampoco. Pero que tampoco, pues, resulta que la explicación se lo inventaron, era del fraude es lo que tú has dicho. Sí, era una historia de un escritor de ciencia ficción que un grupo de chalaos, porque era lo que eran, de contactados y demás historias, pues la utilizaron, la hicieron pasar por verdad y hasta así ha llegado hasta nuestros días. Pues muy bien, Dani. Lo has hecho muy bien. Hemos llenado 28 minutos con solo la historia de Rudolf Fentz. Y es lo que teníamos que hablar de más crononautas. No sé, ¿tú qué propones? ¿Que hablemos de John Titor y más? Yo propongo hablar de John Titor. Pues John Titor. Que es divertido, es ameno y se puede comentar rápido, ¿no? Vale, pues entonces nos toca hablar de John Titor, que es un crononauta pero inverso a Rudolf Fentz, puesto que en vez de viajar al futuro como hizo Rudolf Fentz, que por cierto, Rudolf Fentz supuestamente viajó al futuro sin ser consciente, sin quererlo, ¿no? Sí, sí. De hecho no se dio ni cuenta porque murió, o sea que... Exactamente. Pues el caso de John Titor, que es un seudónimo, no es así, sino que es un hombre del futuro que viajó al pasado y consciente, con una máquina del tiempo. Pues en John Titor, la historia de John Titor, pues nace en el año 2000, cuando en unos foros del Time Travel Institute un sujeto se hizo llamar John Titor, diciendo ser un crononauta, es decir, como hemos dicho, un viajero en el tiempo que procedía del año 2036 y que tenía una misión
era una especie de soldado. Tenía una misión para solucionar un problema informático que se había generado en su época, un problema parecido al llamado efecto 2000, que ahí se llamaría pues efecto 2038, que pues afectaría a todos los ordenadores con el sistema operativo que había en esa época, que se llamaría el sistema operativo Unix. Pues bien, ese sistema operativo, ese defecto solo se arreglaría regresando al pasado. Un sistema operativo, además, que no es que solo fuera a existir en aquella época, sino que ya existe hoy en día. Si buscáis por internet, como yo lo hice, veréis que existe ese sistema operativo. ¿El Unix? Sí, existe. Pues existe el sistema operativo. Pues este hombre, John Titor, tenía la misión de volver al pasado, concretamente al año 75, a recuperar lo que salvaría a su tecnología del futuro. Concretamente lo salvaría el procesador del ordenador IBM 5100. Esto ya es un poco extraño, puesto que se supone que el tío este viene del 2036 y es en una época que tienes la suficiente capacidad tecnológica como para poderse permitir viajes en el tiempo. No creo que tengan que solucionar un problema volviendo a tecnologías rudimentarias casi. En el año 75 rudimentario totalmente el ordenador. Pues bien, el caso es que no llegó a su destino como él quería, no llegó al año 75, ya que por problemas aterrizó en el año 2000. Y como no podía regresar al año 75, sino que tenía que volver a su tiempo, tenía que encontrar como sea ese procesador del IBM 5100 en el año 2000. ¿Y cómo lo hizo? Pues se puso a buscar en foros y a preguntar. A la vez que preguntaba, él decía que era un crononauta. Y la gente, pues decía, se quedaba asombrada. Dice, anda, ¿tú vienes del futuro? Dice, sí, yo vengo del 2036, me llamo John Titor y tengo esta misión, que es encontrar el 5100, procesador 5100 de IBM, para salvar este sistema informático. Y la gente le pidió pruebas de que viniera del futuro. Ya es cuando es curioso. Cuando viene lo bueno. Rudolf Fenz. Puesto que Rudolf Fenz empezó, como digamos, a hacer profecías. Rudolf Fenz, John Titor. Sí, porque ya por un momento estaba diciendo perdón. Rudolf, no. John, el tío John. Pues decía, John Titor empezó a decir, por ejemplo, que en su futuro era un futuro no digamos apocalíptico, pero sí bastante degenerado, puesto que habían salido de una tercera guerra mundial producida en el 2015, ¿vale? Y también estaba siendo afectada su futuro, en su 2036, por un virus que está una gran epidemia a nivel mundial, que es el CJD, se conocía como CJD, que sería algo así como una evolución del síndrome de las vacas locas, la encefalopatía espongiforme bovina, y que era como por así decirlo el SIDA de ahora, el virus más patógeno a escala mundial, y está pues casi toda la población sumergida, afectada por ese virus. Y una de las soluciones para ese virus pues se encontraba precisamente en arreglar ese sistema operativo Unix mediante ese antiguo procesador 5100 de IBM, el cual había sido encargado John Titor la misión de ir a buscarlo, que fue escogido John Titor y no otro, puesto que su padre fue uno de los que inventó ese procesador 5100 de IBM. Pues bien, John Titor, cosas curiosas de John Titor, pues que John Titor nació en el 1998, y si viene aquí en el año 2000, pues nos encontramos que John Titor pues tendría 2 años, ¿no? Sí. Las teorías de la física cuántica pues admiten esto, pero hay otras teorías que no. Pero bueno, otra teoría como la tradicional, por ejemplo, de la leyenda del doppelganger, ¿no? Que dicen que si te encuentras a ti mismo, sí. no es posible la existencia de 2 seres de dimensiones distintas en una misma dimensión. Por lo tanto, desaparecerías en ambas dimensiones. Eso es otra teoría. Sí. Pero bueno, como tú has dicho, otras dimensiones. Estaríamos hablando ya de los multiuniversos o de universos paralelos distintos a otros. Que esto ya veréis por qué lo digo. ¿Por qué lo digo? Pues bueno, cosas que empezó a contar John Titor. Así, en orden cronológico, pues fue curioso porque empezó a decir teorías, que incluso presentó fotos de su máquina del tiempo, predijo, digamos... fotos o planos eran, ¿no? Fotos y planos. Fotos también. Fotos y planos. Confirmó John Titor una teoría que años más tarde sería confirmada por el CERN,
que es una teoría que él decía que mediante mini agujeros negros se conseguiría viajar en el tiempo. Pero bueno, que meses más tarde, años más tarde, fuera confirmada por un organismo científico oficial serio, pues no tiene mucho misterio, puesto que hay infinidad de libros de ciencia ficción que cuentan más o menos viajes en el tiempo mediante agujeros negros, mini agujeros negros, singularidades y tal. No es que tenga mucho misterio. Al igual que no tenía mucho misterio lo que afirmaba John Titor de que en Estados Unidos, si alguien tiene un poco de idea política y va viendo cómo ha evolucionado y sabe cómo puede evolucionar las cosas, pues es obvio que durante el año 2000 hacia adelante, pues Estados Unidos pues está adoptando un sistema en el cual imponían la seguridad sobre la libertad. Y así afirmaba John Titor que sería su futuro, un sistema muy muy seguro, donde prevalería la seguridad, muy controlado por encima de la libertad. Y otras cosas que predijo John Titor era que las elecciones del año 2004 no ganaría Bush, que ganó Bush y perdió John Kerry, y que debido a eso se empezaría una guerra civil estadounidense entre dos bandos, ¿vale? Que acabaría desencadenando la Tercera Guerra Mundial, que la empezaría Rusia lanzando cabezas nucleares sobre China y Rusia, sobre China y Estados Unidos, perdón. Entonces empezaría la Tercera Guerra Mundial, que no tiene mucho sentido de entrada porque los chinos han sido tradicionalmente aliados siempre de Rusia, porque están al lado y no les queda más remedio. Sí, y saben que se pueden hacer mucho daño, o sea que más vale llevarse bien. Pues sí, y a ver, lo que ha sucedido es que Estados Unidos inició una guerra contra Irak bajo la excusa de una supuesta posesión de armas y destrucción masiva que nunca fueron encontradas. Pero es que eso en el 2000 más o menos ya se sabía. Ya se sabía, pero que ha pasado esto, no ha pasado, ha ganado Bush y no ha habido guerra civil. Y no ha habido guerra civil. La guerra mundial, la Tercera Guerra Mundial, se desencadenaría en el año 2015 y bueno, esperemos que no ocurra. Más o menos siempre hemos tenido el miedo desde la llamada época, el llamado periodo de la Guerra Fría, de la supuesta amenaza nuclear, del miedo de fuego entre naciones. No creo que llegue a ocurrir, pero no es una cosa que no suena tan extraño. Y bueno, ¿dónde está la gran cagada de John Titor? El no afirmar uno de los puntos fuertes de los grandes sucesos del siglo XXI, que fue los lamentables atentados del 11 de septiembre que comentábamos antes. ¿Por qué no lo dijo? No lo dijo, simplemente. Entonces la gente se le quejó en los foros, diciendo, tú no eres del futuro, si fueras del futuro, ¿por qué no nos has avisado de esto? Entonces alegó que en su universo no pasó eso, sino que pasaron otras cosas, pero concretamente el atentado del 11 de septiembre no sucedió, puesto que él dice que al regresar al pasado es otro pasado diferente, donde existen cosas como ese procesador IBM 5100 que viene a buscar, pero hay procesos o hay sucesos que no ocurren en el universo en el que él está, porque estábamos hablando, como bien decías tú antes, de universos paralelos o otros universos, ¿vale? Pues John Titor, no hubo guerra civil en Estados Unidos, no la está yendo. También dijo que los Juegos Olímpicos del 2004 serían los últimos de la historia. Se quedan por producir los de China, que se van a producir. Pero vamos a ir al quid de la cuestión, que es que John Titor también fue un fraude. Exactamente. ¿Un fraude o fueron unos fraudes? Puesto que se piensa, bueno, es un fraude, evidentemente. Esto de John Titor duró pues unos 4 meses más o menos, no sé si llegó, bueno, se extendió un poquito más, pero no eran un año, digamos que no llegó en los foros el fenómeno de John Titor, y se hizo famoso a partir del 2004, o sea, 4 años más tarde del que se produjo. Que tuvo que salir, el propio creador de John Titor, de la leyenda, tuvo que salir a internet a decir que se lo había inventado. ¿Sí? Sí, el creador. A ver si consigo el nombre, porque es un poco complicadillo. Bueno, John Titor no era su nombre. No, o sea, John Titor era un personaje que hizo una novela. John Titor era un personaje que creó un escritor alemán de ciencia ficción llamado Johann Hermann, que hizo una novela que se llamaba, creo que literalmente, John Titor, una historia de un viaje en el tiempo o algo parecido, y se inventó a este personaje John Titor y empezó pues en los foros, digamos así, para publicitar un poco su novela.
Pero pasó pues como lo que pasó con un poco como lo de Rudolf Hess, ¿no? Que se le va la mano y la gente acaba creyéndoselo. Pues sí, y se montan fundaciones y bueno, de hecho está todavía la Fundación Titor aquí en España, la Fundación John Titor, y que siguen manteniendo que es verdad, a pesar de que Johann Hermann haya dicho no, que es que me lo inventé yo. Y bueno, como decía, John Titor no es su nombre, puesto que la gente se puso a investigar a ver si realmente, si había nacido en 1998, como él decía, había nacido alguien en esa época que se llamaba ese John Titor, y no había nadie. John Titor fue un fraude, evidentemente. ¿Y qué se piensa que es? Pues no una persona, sino varias personas, y seguramente de un ambiente académico universitario, puesto que demostraban tener unos conocimientos bastante altos sobre física, sobre historia, sobre política. Es lo que se llama muchas veces experimento sociológico, pero yo no entiendo cuál es su finalidad. Bueno, a ver, en un principio John Titor era el personaje de la novela, ¿no? De este autor. Sí. Pero sí que es verdad que todos los mensajes que empezaron en internet hablando sobre John Titor, a lo mejor el primero sí lo fue del autor para publicitarse, pero toda la historia que se montó después, que dio a la creación de fundaciones de John Titor y todo esto sí, pues serían múltiples personas que se dedicaron a seguir un poco la broma, ¿no? Pues bien, pero el fenómeno de John Titor no acaba ahí. no, en el año 2000, puesto que en el año 2005 apareció otro John Titor, o Ethan Titor, que al final se demostró que se llama Ethan Jensen, también otro supuesto crononauta que venía del futuro, y concretamente del 2118, o sea, años más tarde que el universo del tiempo de John Titor, y que tenía pues también se había quedado atrapado en el 2005 y que tenía pues que volver a su tiempo, y la gente pues le pedía explicaciones, y las explicaciones de su tiempo no eran tan apocalípticas o tan demacradas como el universo de John Titor, sino que era un universo más apetecible. Por eso, para hacer creer a los que le seguían sus peripecias en los foros, pues hizo que un amigo suyo, un tal Erich Hanselmann, un alemán que decían que era muy famoso, pues eso se lo llevó, pero que lo conocerán en su casa nada más, pues le hizo la prueba de llevárselo un mes del tiempo humano, del tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Se supone que en el tiempo de Ethan Jensen, en el 2118, estuvo un año incluso, y para demostrarlo, pues Erich Hanselmann regresó con Ethan Jensen. ¿A que no sabes para qué? Pues para traerse a su novia también al futuro. Lamentable, ¿no? Hombre, el chaval se aburría, y a lo mejor las mujeres del futuro pero que esto le quita toda la épica a la historia, es como la convierte en un culebroncillo. Pues Ethan Jensen, ¿qué se va a decir? Ethan Jensen, una cosa curiosa que para parte del fraude, para que haga más gracia todavía el asunto, es que tomó el nombre de, bueno, que tú habías dicho que se hacía llamar ¿cómo era? Ethan Titor. Eso, Ethan Titor, que tomó también el nombre a veces de Turk Thor, también lo tomó en algunos foros, y que lo había tomado directamente, bueno, a veces también firmaba como TR82K1U. Sí, claro. Y que ¿de dónde había tomado esto? Pues de una película. ¿Cuál? De una película que se llamaba Turk 182. ¿Y de qué va? Y TR82K1U es Turk 182 con el orden cambiado. Ahí o sea está. que tampoco se lo trabajaban mucho, el asunto este de... No, supongo que sería pues una película de ciencia ficción de la época, también relacionada con viajes en el tiempo o algo. Pues sí, John Titor, un fenómeno curioso, muy curioso, que, como no, fraude. Vamos a enumerar otros casos también de crononautas muy rápidos, también de viajes hacia el pasado provenientes del futuro. Uno es el del tan Andrew Carwin, ¿vale? Esto salió en el portal esta noticia en el yahoo.com el 19 de marzo del 2003. Y bueno, pues salió noticia de que un tío había invertido en bolsa, había jugado acciones en bolsa y había pasado en pocos días de $800 a 350 millones de dólares. Cosa que puso en alerta a todos los corredores de bolsa, a toda la gente, y aquí qué ha pasado, este chaval cómo se ha forrado tanto, ¿no?
este tío, ¿cómo se ha forrado tanto? Pues bien, de las 126 apuestas que hizo de alto riesgo en la bolsa, las acertó todas. Entonces esto quedó muy... ya chocó mucho a la gente, entonces pues decidió hacer una investigación policial. ¿Qué se encontró en esa investigación policial? Pues en un registro de su casa se encontraron pues lo extraño del asunto, que por esto sale la noticia. Bueno, la noticia tendría que salir simplemente porque el tío se forró en nada, 800 a 350 millones de dólares. Pues lo que se encontraron en casa de este tal Andrew Carwin fue un incunable, un objeto imposible que no podía existir ahí. Un ejemplar del Wall Street Journal del año 2256 en el que indicaba a Andrew Carwin qué acciones de bolsa tenía que tomar, qué jugadas tenía que tomar, porque él sabía qué empresas eran las que iban a prosperar en la bolsa. Esto supongo que será un fraude también, ¿no? Bueno, evidentemente. Lo digo porque creer o intentar hacer creer que va a seguir existiendo el Wall Street Journal de aquí a 300 años casi, pues oye, que no. Bueno, es igual. ¿Qué problema hay aquí? Pues cosas curiosas, que el nombre de Andrew Carwin no figura en los registros anteriores al 2003 de nombres, o sea, se inventaron un nombre que no existía para así justificar un poco pues que es un tío que provenía del pasado, que no había registro suyo todavía en nuestra época, y que evidentemente es una leyenda urbana, porque no hubo nadie que hiciera tal progreso económico de 800 a 350 millones de dólares. Y bueno, el tío este supuestamente rezaba el titular, había pasado 4 horas durante la entrevista, ¿no? Como lo que le hicieron la policía, un interrogatorio contando que él venía del futuro y quería hacer dinero, pero lo quería hacer poco a poco. Lo que pasa es que le iba tocando y se emocionó y pues se dejó llevar. Pues muy bien, pues ¿qué quieres que te diga? Pues ole, chaval, déjate llevar, pues déjate viene llevar. del pasado. Y qué pena que no existas, ¿no? Qué pena que no exista, qué pena que no exista ese ejemplar de Wall Street Journal por ahí. También. Y bueno, pues evidentemente un fraude, que es curioso, pues ¿por qué es un fraude? No, ¿por qué es un fraude? No, ¿por qué llegan estas noticias a primera plana de portales como Yahoo.com? Pues hace falta pues algo, porque simplemente viajero en el tiempo, que un tío viaje en el tiempo del futuro al pasado y que diga que es del futuro, no llama mucho la atención. No. Se hace falta algo que llame la atención. ¿Y qué es en este caso? Pues esa ganancia que hace Andrew Carwin de 800 a 250 millones de dólares. Sí, algún dato especial que llame la atención. Evidentemente leyenda urbana, porque nunca se ha llegado a encontrar, no hay registros policiales de este hombre ni nada. Otro crononauta también del futuro hacia el pasado es un tal Mike Markham, ¿vale? Esta noticia apareció entre octubre del 96. Bueno, digamos que No, esto me he equivocado. No es un crononauta del futuro hacia el pasado. Es un tío que, según salió a la prensa, en octubre del 96, que había robado unos 6 generadores, transformadores eléctricos, los había robado de una central eléctrica, algo de gran tonelaje, porque decía que quería probar de construir una máquina del tiempo con esos 6 generadores para viajar al futuro. Evidentemente, pues eso no es posible. Bueno, no es que no sea posible, que era una fantasiada. Y este caso que apareció en octubre del 96, pues se prolongó hasta enero del 97. Le hicieron incluso una entrevista en una emisora de Nevada y a poco más de un mes pues desapareció. No se supo nada más de este hombre. No pasaría a ser simplemente una noticia curiosa durante unos meses, si no es hasta el año 2002, cuando un investigador, un reportero de bastante renombre, se ve que por Estados Unidos, un tal Jerry Dicker, recibió una llamada de un tal colega californiano, el Californian Dude, digamos un tal, como una especie de garganta profunda, diciendo que el Mike Markham que había sido noticia en el año 96 y 97 por robar generadores eléctricos para construir una máquina del tiempo, pues que efectivamente había conseguido volver a robar esos generadores y los había dispuesto como una especie de forma de pentáculo, supongo que colocando uno en el medio, y había conseguido bajar en el tiempo. Primero había puesto a su gato,
usándolo como conejillas de indias para ver si aquello funcionaba, vio que el gato desapareció y después se fue él. Se metió en el medio y desapareció. Bien, evidentemente, leyenda urbana, porque lo hizo con Jerry Diker para que fuera testigo y después lo hiciera famoso. ¿Qué se ha sabido de este hombre? ¿Qué consigue? Pues mira, si es feliz, pues me alegro por él. Pues sí. Pues así son los crononautas. Son los crononautas. Bueno, que en realidad no son. No lo son, no ha habido ninguno, no ha habido ninguno. Todos los que hemos dicho, Rudolf Fenn, John Titor, nada, todo mentira. Andrew Carwin y Mike Markham, pues todo mentira. ¿Y por qué es mentira? Pues porque no puede ser verdad. Pues porque no puede ser verdad, básicamente. Pero no sé si recuerdas una noticia que dijimos en el último programa, que era que se había construido no una máquina del tiempo, sino le estamos dando, digamos, a la gente que ya disponía de tecnología para viajar en el tiempo en el futuro, la capacidad de venir a nuestro tiempo mediante, pues, no me recuerdo cómo era la noticia, pero... Moongates, sí. Puertas dimensionales, sí. No sé qué me estás diciendo. Se está yendo a la cabeza. Me refiero a que se está intentando construir, digamos, una puerta de entrada a nuestra dimensión, a la gente que tenga la tecnología en el futuro para viajar en el tiempo. Y bueno, esto de los viajes en el tiempo, hay científicos del nombre como Stephen Hawking que dice que es imposible, pero en cambio hay otros, no recuerdo su nombre, pero hay uno que dice que sí que es posible. Y aparte, pues no es la primera vez que decimos, incluso hoy teníamos una noticia que al final no hemos dicho, porque era la semana pasada de viajes en el tiempo, no paramos de decir noticias de viajes en el tiempo. Yo de entrada lo que haría es no abrir esa puerta, porque a ver qué te puede venir. Hay gente que dice pues que lo del viaje en el tiempo es posible, pero lo que pasa es que hace falta inversión. Y mucha inversión. Y yo creo que ya se tiene bastante sabido que vamos a viajar en el tiempo. Y bueno, John Titor decía que la tecnología para viajar en el... Sí, yo lo creo. John Titor decía que descubriríamos la tecnología para viajar en el tiempo en el año 2007. Pero o sea, ya la teníamos que haber descubierto. Que sería justamente el periodo donde empezaría la guerra civil en Estados Unidos. O sea, bueno. Y bueno, pues John Titor dice eso. John Titor es mentira. John Titor es mentira, tiene un nombre gracioso, John Titor. Sí. Y bueno, pues así ha sido el monográfico. Sí. Yo me quedo, sobre todo, te lo tengo que decir, supongo que tú también, con ese informante, ese Mr. X, el colega californiano, que informó a John Dicker en el 2002 sobre que había conseguido su fin, Mike Markham, de viajar en el tiempo, robando otra vez los 6 generadores. ¿Y la pregunta queda ahí? ¿Quién era ese colega californiano? Pues... ¿Quién sabe? Y ahora, como decía, vamos a hacer otra vez la sección de viajes en el tiempo, ¿no? ¿Qué sección? ¿La sección de ecología? Sección de ecología. Bueno, venga, va, sí, que nos quedan 10 minutos. Así que, sección de ecología. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo a nuestros hijos. Pues empezamos las noticias de ecología. Porque estás seguro. Porque estoy seguro. Pues la primera noticia reza con el titular de Bacterias artificiales contra el cambio climático. Los trabajos para conseguir ese genoma sintético se realizaron en los laboratorios del Instituto Craig Venter en Rockville, Maryland, según el informe publicado por la revista Science. El próximo paso será la creación de una célula bacteriana viva basada íntegramente en ese genoma sintético, informó el instituto en un comunicado de prensa. El grupo de 17 científicos calificó el logro como una hazaña técnica que se obtuvo tras mezclar químicamente en el laboratorio en un complejo proceso fragmentos de ADN y al desarrollar unos métodos para la combinación y reproducción de esos segmentos. Tras varios años de trabajo, los científicos descubrieron que podían usar una recombinación homóloga, es decir, un proceso en el que las células reparan sus cromosomas, y cuando comenzamos ese trabajo hace varios años, sabíamos que iba a ser difícil porque íbamos a hacer una incursión en territorio totalmente desconocido, indicó Hamilton Smith, autor del informe.
Mediante el dedicado trabajo del equipo hemos demostrado que la construcción de grandes genomas es ahora factible y que se puede llevar a una mayor escala, agregó según Dan Gibson, uno de los participantes en el estudio, pese a que el grupo es consciente del importante significado de su investigación. Y bueno, continuamos trabajando para llegar al objetivo final de insertar cromosoma sintético en una célula y activarlo con el fin de crear primeros organismos sintéticos. Esos organismos originados, creados artificialmente por el hombre, podían ayudar a producir biocombustibles, limpiar desechos tóxicos y recoger y almacenar carbono, señaló Science. El trabajo, que culminó en la creación artificial del primer genoma, comenzó a mediados de la década pasada. Y bueno, es un hito importante en la investigación hacia la creación de un genoma artificial. Ocurrió cuando los científicos lograron producir en apenas 14 días un bacteriófago sintético identificado como PHX. Y bueno, pues es curioso que se está creando pues genomas que se incluyen en bacterias para que tengan funciones como la que decíamos antes de almacenar carbono, sintetizar biocombustibles, limpiar desechos tóxicos. Está muy bien. Pues tú, ¿cómo ofreces ahora? Pues yo, ¿qué te ofrezco? Pues nos vamos a la Antártida. Pues me parece muy bien. Nos vamos a la Antártida con el pingüino rey. ¿Qué le pasa al pingüino? Si no te rías, es que se llama así, el pingüino rey de la Antártida. Es la especie, tú lo sabes, tú eres biólogo. Yo, sí. Tú quieres serlo. Pues bien, ¿qué pasa con los pobres pingüinos de la Antártida? Pues que están en peligro, pues por... Alex, no. A ver, no, nada. No. Eres tú. Aléjate. Pues bien, vamos a intentar dar la noticia de los pobres pingüinos rey de Antártida. Creo que no vamos a poder, ¿no? ¿No vamos a poder? No, sí, poder se puede, así que la vas a hacer. Vale, bien. Me voy a poner un poco así como orejas de burro para que no vea a nadie. Pero te pones el micro delante. Sí, ese es un detalle interesante. Sí, porque si no, no es posible. Pero bueno, porque lo que no puede ser, no puede ser. Bueno, ciñete la noticia. Sí, yo lo intento, pero es que te veo y... A ver, los pingüinos rey de la Antártida, ¿qué está pasando? Pues que están en peligro por el calentamiento global. ¿Por qué? Pues porque están siendo desplazados de su hábitat, lo que lo está poniendo pues en serio peligro. Claro. Y es que, como ya se viene diciendo desde hace tiempo, pues la supervivencia pues no está asegurada. Claro que no. Según cómo vaya yendo la cosa. Pero como decimos, pues no se trata de los famosos pingüinos emperador, sino que se trata de los pingüinos rey, como hemos dicho, que habitan pues en las islas que están al límite del norte de la Antártida y tienen una población total pues de más de 2 millones de parejas reproductoras. Allí se alimentan de pequeños peces y calamares, dependiendo menos del krill y otros pequeños crustáceos que muchos otros mamíferos marinos. En fin. Yo no le doy la gracia, yo no se la digo, pero para nada, a su noticia, bueno, que están en peligro de extinción, ¿no? Sí, pero bueno, es que el caso es que las temperaturas superficiales, pues en invierno, como han aumentado, pues se está poniendo en peligro pues el ecosistema, ¿no? de estos graciosos habitantes del círculo polar antártico. Se cuentan chistes seguro, Dani, yo lo estoy viendo, ¿no? Pues decimos rápidamente otra noticia de ecología. Sí, ahora te voy a cerrar el micro para que puedas reír a gusto. La ONU dice que las emisiones de CO2 de los barcos son 3 veces superior a lo calculado. Las emisiones de dióxido de carbono procedentes de la flota mercante mundial son casi 3 veces superiores a lo que se creía hasta ahora, según un informe de la ONU filtrado al diario británico The Guardian. Esas emisiones han alcanzado ya la cifra de 1.120 millones de toneladas anuales, lo que representa cerca del 4,5% de la cifra total de emisiones del principal de los gases que contribuyen al efecto invernadero. El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático había calculado que las emisiones procedentes de ese sector no superaban los 400 millones de toneladas anuales. Sin embargo, para el nuevo estudio llevado a cabo por un grupo de científicos de distintos países, se utilizaron datos mucho más exactos, suministrados por las industrias petrolera y naviera de la Organización Marítima Internacional. Esos expertos llegaron a la conclusión de que las emisiones no son solo muy superiores a lo previsto, sino que van incluso a aumentar en un 30% aquí al 2020. Sin embargo, las emisiones de esa procedencia no han sido tenidas en cuenta por los países europeos a la hora de fijar sus objetivos en la lucha contra el cambio climático. Según The Guardian, los resultados de ese informe resultan embarazosos para los gobiernos, incluido el británico, que financiaron el informe. Esos gobiernos y la Unión Europea en su conjunto han minimizado sistemáticamente el impacto de la flota mercante, señalando que representaba menos del 2% de las emisiones globales de CO2, razón por lo que no las incluyeron en sus estimaciones nacionales. Y bien,
hasta aquí podemos leer las noticias de ecología porque no queda tiempo, puesto que se acaba el programa. Así que toca ir que nos despidamos. Hasta la semana que viene. Pues sí, hasta la semana que viene. Espero que el duende te se haya ido un poquito. Y a ver si a ti te entra un poquito también. A mí me entra porque me tiene que... Són les 9 del vespre. La temperatura és de 11 graus i la humitat del 94%.